el avatar del rey apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 1511. A partir de 13 minutos 32 segundos. Luo Ji de Api finalmente apareció en el campo de batalla después de 13 minutos y 32 segundos. Todos los espectadores que miraban tenían problemas para procesarlo. En este punto, la mayoría de las competiciones por equipos estaban a mitad de camino. Los partidos más rápidos casi terminarían. Pero en este partido, uno de los jugadores de Api solo se uniría a la pelea en este momento, con un jugador perdido todo el tiempo. ¿Cómo había sobrevivido Api hasta ahora? Cuando los espectadores miraron la hora y pensaron en esta pregunta, se quedaron aturdidos. Los espectadores más atentos no pudieron evitar pensar en el primer partido de Api contra Blue Rain en los playoffs. En esa competencia por equipos, ¿no había estado Api escondiendo a uno de sus jugadores mientras luchaba contra Api? El partido de hoy y el partido del día se veían muy similares. ¿Cómo había ganado Api esa vez? Cuando buscaron en sus recuerdos una idea, de repente recordaron. Joder, ¿qué ganar? Api perdió esa competencia por equipos, confiando en su liderazgo en la arena de grupos para apenas ganar esa ronda. Pero hoy, Api solo tenía un punto de ventaja en la arena grupal. Si perdieran por poco la competencia por equipos como ese partido, terminaría en empate. El gol de Api para este partido no podría ser un empate, ¿verdad? No podían pensar en una respuesta, por lo que solo podían esperar y ver. Flor del mundo del diablo. La primera invocación de Concealed Light fue increíblemente estándar. Invocó una flor del mundo del diablo para estabilizar la batalla. Entonces, boom boom boom, el humo y el fuego invadieron el área, quemando la flor del mundo del diablo en cenizas. Ja ja ja. La multitud estalló en carcajadas. Los artilleros eran la perdición de la flor del mundo del diablo. Sus ataques de largo alcance llegaron más lejos que la flor del mundo del diablo. Dado que la flor del mundo del diablo no se podía mover, era básicamente un objetivo de práctica para los artilleros. Además, la flor del mundo del diablo recibió daño adicional de los ataques elementales de luz y fuego. Las balas de artillero contenían naturalmente propiedades elementales de fuego, lo que les facilitaba aún más lidiar con Devil World Floaters. Como resultado, al enfrentarse a un equipo con Gunners, la utilidad de Devil World Flowers fue muy situacional. Tyranny tenía 2 Gunners, pero el primer pensamiento de Luo Ji fue convocar una flor del mundo del diablo. Antes de que la flor pudiera florecer, los 2 Gunners la derribaron. Los fanáticos de la tiranía se rieron salvajemente. Este novato, que había estado escondido durante 13 minutos y 32 segundos, se veía ridículo. Pero poco después dejaron de reír. La flor del mundo del diablo no pudo mostrar su control de multitudes, pero en ese instante, apareció una brecha en la ofensiva de los 2 Gunners. No es que Zhang Jiale y Kim Woo-jun no supieran sobre este problema, pero no tenían otra opción. La colocación de esa flor del mundo del diablo había sido muy complicada. Si no lo hubieran eliminado instantáneamente, habría interferido con el Dark Thunder de Lin Jingyan, creando una brecha en la ofensiva de Tyranny. En comparación, la capacidad de un brawler para controlar el campo era más fuerte que la de ellos, por lo que los 2 Gunners no dudaron en atacar la Devil World Flower para minimizar la apertura creada. Pero no importa lo pequeña que fuera la abertura, todavía había una abertura. Solo unos pocos jugadores pudieron captar una apertura tan pequeña, y desafortunadamente para Tyranny, Yeshiu resultó ser uno de ellos. Corte brillante. Una luz fría brilló y Lord Grim cubrió instantáneamente un tramo de distancia desde su posición original. Ladrillo. El Dark Thunder de Lin Jingyan arrojó apresuradamente un ladrillo hacia la parte posterior de la cabeza de Lord Grim. Pensilvania. De repente, Boundless Sea atravesó el campo, saltó horizontalmente en el aire y derribó el ladrillo. Este tipo de movimiento requería no solo entradas precisas, sino también predicciones precisas. Quizás no haya nadie más que Fan Rui que podría haber logrado esto. Boom boom boom. Pronto siguió el sonido de los cañonazos. Dancing Rain de Sumuchen disparó su cañón mientras movía su objetivo. Immovable Rock. Después de que Lord Grim usó Shining Cut, tomó prestados los árboles como cobertura para evitar los disparos de los 2 Gunners de Tyranny. En este punto, su próximo objetivo era muy obvio. Roca inamovible. Agarrando esta pequeña abertura, Api no se escapó. En cambio, lanzaron un feroz contraataque dirigido al sanador de Tyranny. Pero Zhang Xingjie no se sintió presionado. El objetivo final de Api era retirarse. Al apuntar a Immovable Rock, obligarían a Tyranny a retirarse para protegerlo.
Pero incluso si supiera cuáles eran los planes de Appy, no había nada que pudiera hacer al respecto, porque si los ignoraba, Appy tenía la capacidad de matarlo de una sola vez. En ese caso, se convertiría en un intercambio. Appy lo mataría, pero sufriría graves daños por parte del resto de Tiranji. Sin embargo, si este intercambio valió la pena, dependía de cómo An Wenqin manejara a An Wenyi. Zhang Xingjie siempre elegiría el camino más confiable. Interrogación de cierre. Apareció un signo de interrogación en el chat de Tiranji. Zhang Xingjie quería saber cómo era la situación de An Wenqin. ... La respuesta fue un montón de puntos suspensivos. Estas elipses significaban que An Wenqin aún no tenía a An Wenyi en sus manos. Zhang Xingjie suspiró. Solo podía renunciar a este comercio. Si no pudiera confirmar el resultado de la batalla de An Wenqin, An Wenyi podría confiar en su familiaridad con el terreno para correr un círculo alrededor de An Wenqin y volver a reunirse con su equipo. En ese caso, Appy tendría su sanador, mientras que Tiranji no tendría sanador. O quizás, la esquina de este mapa era una zona de apoyo. Después de que Appy lo derribara y sufriera lesiones graves como resultado, se sustituyeron con su sexto jugador sano y rescataron a Little Cold Dance. Luego, con la ayuda de un sanador, enfrentándose a un An Wenqin solo, todo tipo de posibilidades volaron por la mente de Zhang Xingjie. No estaba seguro de cuál de estas era la verdadera intención de Appy, pero sabía que si Tiranji no hacía ajustes para protegerlo, el resultado no sería seguro. Como resultado, llegó un nuevo pedido de Zhang Xingjie. Su roca inmóvil se retiraría, los dos artilleros suprimirían a Lord Grimm, mientras que el trueno oscuro de Lin Jingyan también se retiraría. Como esperaba Zhang Xingjie, Fan Rui y Su Muchen pasaron inmediatamente a la ofensiva, superando la zona defensiva de Lin Jingyan. Las batallas en ambos extremos comenzaron a alejarse unas de otras. Todo había cambiado, comenzando por la flor del mundo del diablo de Luoji, la flor del mundo del diablo que había sido incinerada antes de que pudiera ser convocada por completo. Los cambios aún no se habían detenido. A pesar de que Zhang Xingjie buscaba la estabilidad, no cumpliría obedientemente con las intenciones de los oponentes. En cualquier momento, siempre buscaría la posibilidad de una victoria apresurando a los oponentes. El trueno oscuro en retirada se lanzó repentinamente hacia adelante. Street Riot. De forma inesperada usó una habilidad de alto nivel. Comenzaron a arrojarse ladrillos, botellas, agujas y todo tipo de habilidades de luchador de bajo nivel. Su objetivo, Lord Grimm. Aunque dejó ir a Fan Rui y Su Muchen, Zhang Xingjie quería que Yeshiu se quedara. Cuando vio que Appy quería atacarlo, le preguntó a An Wenqin por su situación. Le había tomado algún tiempo tomar una decisión. Si hizo el intercambio, el tiempo gastado aquí no carecía de sentido. Pero si no hacía el intercambio, Tiranji podría aprovechar este tiempo agotado. Debido al retraso, Appy había continuado con su agresión, lo que significaba que continuarían adentrándose más en la refriega enemiga para alcanzarlo. Cuanto más en el objetivo, más difícil era retirarse. Fan Rui y Su Muchen habían sido despedidos. Pero una vez que Tiranji se centró en Lord Grimm, debido a que se había aventurado un poco más en su territorio, tratar de escapar ahora sería mucho más difícil. Appy podría intentar dar la vuelta y rescatarlo, pero si lo hacían, Tiranji aún tendría la iniciativa. Y Yeshiu, que estaba atrapado, sería su moneda de cambio. Será mejor que no pienses en irte. Street Ryo de Dark Thunder arrojó un montón de habilidades CC. Y Yeshiu no pudo ignorarlo. Shua. Se abrió el paraguas miríada de manifestaciones. Y Yeshiu quería usar el escudo para abrirse paso a través de él. Retumbar. Una ola de energía dividió el aire frente a él. Lord Grimm fue rechazado. Granada de implosión. En el instante en que Zangia le vio a Lord Grimm abrir su paraguas, arrojó una granada. Una vez que el paraguas se abrió, aparecería un ángulo muerto. Zangia le reconoció este punto y arrojó la granada de implosión donde Yeshiu no podía verla. Yeshiu no pudo abrirse paso. Los demás de Appy acudieron apresuradamente a su rescate. Un águila pasó volando. Luz oculta, que solo había aparecido en el campo de batalla después de 13 minutos y 32 segundos, solo ahora se unió oficialmente a la batalla. Se soltó un Thunder Eagle, disparando un fuerte rayo hacia Dark Thunder. Ban 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 ban, en medio de los disparos, el Thunder Eagle tartamudeó. Los 9 grados negativos de Kim Muyun golpearon al Thunder Eagle, impidiendo que el águila se moviera en el aire. Objetivo divino. Fue una exhibición impresionante. Varios fanáticos de Tyranny comenzaron a gritar. Gunner King.
El Thunder Eagle había sido detenido, pero la luz oculta estilo 4 bestias tenía más de una invocación a su disposición. Espíritu gato. El ágil Spirit Cat salió de repente de la hierba. Explosión. Bala flotante. El Spirit Cat fue lanzado al aire. Entonces, una granada se encontró con el Spirit Cat en el aire. La onda de choque de la explosión envió al Spirit Cat de regreso a donde vino. La audiencia comenzó a reír de nuevo. Cada movimiento que hacía Ludoji parecía una broma. Tyranny se encargó de ellos fácilmente con movimientos llamativos. Pero esta vez, su risa se detuvo aún más abruptamente que la última vez. Lord Grimm se había abierto paso. Su Muchen y Fan Rui de Api ni siquiera necesitaron actuar. Solo las dos convocatorias de Ludoji le dieron a Yeshiu suficiente apertura para abrirse paso. No importa que tampoco hábiles fueran los espectadores, en este punto, se habían dado cuenta de que Ludoji no era tan simple como pensaban. Retirada. Con Lord Grimm fuera, Api comenzó a retirarse. Persecución. Tyranny fue tras ellos. No tuvieron más remedio que perseguirlos porque el Desert Dust de Anwenkin estaba persiguiendo solo a las pequeñas manos frías de Anwenji. Tenían que evitar que Anwenkin fuera rodeado por Api. Interrogación de cierre. Zhang Xingjie volvió a preguntar por la situación. Capítulo 1512 Presión aterradora y cálculo preciso. Elipses. La respuesta de Anwenkin fue más elipses. Solo se enfrentaba a un clérigo. Contra un clérigo sin ningún apoyo externo, si pudiera acercarse, matar al clérigo solo sería cuestión de tiempo. Pero la respuesta de Anwenkin fue inesperadamente la misma que antes. Elipses. Esto significaba que incluso ahora, no podía acercarse a las pequeñas manos frías de Anwenji. Zhang Xingjie se sintió sorprendido. Todos los que entendieron el significado detrás de estas elipses se sintieron sorprendidos. La transmisión inmediatamente cambió el enfoque a la batalla allí. Efectivamente, Desert Dust todavía estaba persiguiendo a Little Cold Dance. Por no hablar de los jugadores de Tyranny y los espectadores que los miraban, incluso el propio Anwenkin se sentía sorprendido. Las clases de sanadores movían lentamente en comparación con otras clases y tampoco tenían ninguna habilidad de movimiento para ayudarlos a moverse más rápido. Era cierto que los Strikers necesitaban acercarse mucho a sus oponentes antes de que pudieran comenzar a atacar, pero los Strikers eran clases naturalmente rápidas a diferencia de los sanadores. Junto con varias habilidades de movimiento, su movimiento debería ser mucho más rápido que los clérigos. Pero no pudo atraparlo. ¿Fue porque Little Cold Dance llevaba un equipo que mejoraba su velocidad de movimiento? Api había usado este tipo de estrategia antes en la Challenger League. Un clérigo rápido restringió a los oponentes hasta cierto punto, pero en este combate, Little Cold Dance llevaba su equipo de curación de alto crítico adecuado. Su velocidad de movimiento era la misma que la de un clérigo normal, más lenta que la media. Sin embargo, Desert Dust de Anwenkin simplemente no pudo perseguirlo. Aunque Anwenkin estaba sorprendido, sabía la razón. Por el terreno. Anwenjin estaba muy familiarizado con esta zona residencial. Además, el terreno no era plano. Había muchos edificios encima de los árboles, algunos de 2 o 3 pisos. Little Cold Dance no fue rápido, pero aprovechó el terreno, entrando y saliendo con agilidad. Al principio, la audiencia se había sorprendido de que Anwenkin no pudiera alcanzar el punto débil de Api, su sanador. Pero después de que la transmisión mostrara su persecución, todos sintieron que era lo contrario. Anwenkin no haber sido despedido por Anwenji y pegarse tan fuerte a él fue una hazaña realmente impresionante. Fue realmente impresionante. Sin embargo, el que más se sorprendió no fue Anwenkin, sino Anwenji. Pensó que había estudiado y practicado esta área más que suficiente. Perder a un oponente aquí no debería ser difícil en absoluto, pero resultó que estaba equivocado. Anwenkin. Aunque Anwenji admiraba más a Zhang Xingjie, como fan de Tyranny, ¿cómo no podía respetar al capitán de Tyranny, Anwenkin? Había observado a Tyranny durante muchos años y estaba muy familiarizado con el equipo. Pero después de entrar en la escena profesional, rápidamente entendió que el poder que vio mientras estaba sentado frente al televisor era muy diferente de experimentarlo personalmente en un partido. La sensación de opresión que recibió de Anwenkin persiguiéndolo hizo que a Anwenji le sudaran las palmas de las manos, pero no se atrevió a hacer una pausa para limpiarse. Bajo esta enorme presión, la confianza que tenía por su familiaridad con el terreno se fue reduciendo gradualmente. Anwenji no sabía cuánto más podría aguantar.
An Wenqin tuvo tiempo de responder a su equipo con puntos suspensivos, pero para An Wenyi, lo único para lo que tuvo tiempo fue para seguir corriendo por su vida. No tuvo tiempo para hacer nada más. Ni siquiera se atrevió a parpadear en este punto. Necesitaba tomar decisiones con cuidado, cuidado y rapidez rápidamente. Pensar que aún no se ha equivocado. El asombro de An Wenqin hacia An Wenyi cambió gradualmente de su familiaridad con el mapa a su calma bajo una fuerte presión. La evaluación del público no estuvo mal. Incluso si los novatos de API no tenían la habilidad, sus espíritus eran incomparables. Un novato estaba siendo perseguido tan de cerca por él, sin embargo, el novato aún era capaz de mantener la cabeza despejada, tomando rápida y precisamente la decisión correcta en todo momento. An Wenqin no pudo evitar pensar en otro jugador, su compañero durante muchos años, Zhang Xingjie. Aunque los dos eran socios, cuando Zhang Xingjie se unió por primera vez a Tyranny en la cuarta temporada, la perspectiva de An Wenqin hacia él era como un jugador senior hacia un nuevo novato. Sin embargo, el Zhang Xingjie en ese momento era similar a este An Wenyi. Independientemente de la situación, no había señales de pánico. Tranquilo y cuidadoso fueron las características de este novato, convirtiéndose en el robusto escudo del Team Tyranny. Las habilidades técnicas de An Wenyi no se podían comparar con las del novato Zhang Xingjie a esa época, pero su mentalidad y su fuerza de voluntad le dieron a An Wenqin una sensación de déjà vu. Pero no iba a ceder. Y mucho menos un jugador similar a Zhang Xingjie, incluso si Zhang Xingjie se hubiera transferido a un equipo diferente y estuviera en la posición de An Wenyi, aún lo perseguiría con todo lo que tenía. Para él, ese era el mayor respeto que podía brindar. Persecución. Sigue persiguiendo. Después de responder a la pregunta de Zhang Xingjie, An Wenqin no se dejó influir. No se sintió avergonzado porque ni siquiera podía atrapar a un novato. Se centró de todo corazón en este único objetivo. No importa que, perseguiría a Little Cold Dance. En este momento, Little Cold Dance de repente se movió horizontalmente. Cambiar de dirección repentinamente era un método común para escapar de un oponente, pero hasta ahora, An Wenyi nunca había usado tal método. Un giro repentino puso a prueba la velocidad de reacción del oponente. Si la velocidad de reacción del oponente era lo suficientemente rápida y ajustada lo suficientemente rápido, también le daba al oponente la oportunidad de ponerse al día. Por eso An Wenyi nunca había utilizado este tipo de método arriesgado porque claramente conocía su valor como sanador en una competición por equipos. No importa que tan pobre sea su habilidad técnica o si él era la debilidad del equipo, mientras estuviera vivo, sería una gran amenaza. Como resultado, An Wenyi siempre había sido excepcionalmente cauteloso. Pero en este momento, de repente tomó un riesgo que nunca antes había tomado. Tigre altísimo. El Desert Boost de An Wenqin usó inmediatamente una habilidad poderosa, atacándolo ferozmente. Todo el estadio estalló en vítores. Pero falló. Fue solo por un poco, pero el Soaring Tiger falló en su objetivo. Pero cuando An Wenqin eligió esta habilidad, pensó en lo que vendría después. El Soaring Tiger falló, pero chocó contra el árbol. Se agachó y tomó prestado el árbol para lanzarse hacia adelante. Con esto, la velocidad de Desert Boost aumentó considerablemente, moviéndose como un proyectil de artillería voladora. Pero An Wenyi parecía haber conocido cuando Little Cold Dance rodó hacia un lado. Desert Boost falló de nuevo, y esta vez, no pudo girar inmediatamente como antes. Gota de 1000 toneladas. An Wenqin solo podía usar esta habilidad para permitir que Desert Boost cayera más rápido. Sin embargo, al saltar del árbol y luego usar esta habilidad para caer, Desert Boost se había movido una gran distancia. Cuando se volvió para encontrar su objetivo, pequeñas manos frías había ampliado la distancia entre ellos. Me enamoré de ella. An Wenqin continuó persiguiéndolo, mientras suspiraba impotente. No era un jugador inteligente que fuera competente en la planificación. Aunque su oponente era un novato, parecía que era mejor que él en este tipo de esquemas. An Wenyi una vez más aprovechó el terreno, calculó lo que haría An Wenqin y luego se arriesgó valientemente a ampliar la distancia entre ellos. An Wenyi había sido fan de Tyranny antes. Estaba familiarizado con An Wenqin. Y después de convertirse en un jugador profesional, esta familiaridad como fan, naturalmente, se convirtió en la comprensión de un oponente. Esta vez, usó lo que sabía sobre An Wenqin para tener éxito. Los espectadores e incluso Pan Lin y Li Yibo no estaban pensando tanto. Sin embargo, en comparación con An Wenqin, sabían más claramente por qué An Wenyi se arriesgaba tanto. Api había enviado un mensaje en el chat del equipo.
Yeshiu había pedido a An Wenji que se reuniera con ellos. ¿Tendrían éxito? Cuando Yeshiu envió la llamada, todos habían estado viendo Desert Dust pegarse de cerca a Little Cold Dance y dejar escapar un gran signo de interrogación. Pero An Wenji inmediatamente completó un hermoso escape, despejando sus dudas. Pero las cosas buenas no duran. Después de tener una dirección específica hacia la que moverse, las opciones de escape de An Wenji ya no eran tan flexibles. Necesitaba seguir una dirección general y tomar una decisión. En cuanto a An Wenkin, también recibió un mensaje de Zhang Xingjie, diciéndole a An Wenkin sus coordenadas y pidiéndole a An Wenkin sus coordenadas. Con esto, An Wenkin pudo ver a través de la intención de An Wenyi. Ahora que conocía el objetivo de An Wenyi, podía hacer predicciones. An Wenkin ya no perseguía a An Wenyi sin cerebro como antes. La persecución de Desert Dust se volvió más ordenada. A veces, la gente sentía que no estaba persiguiendo a Little Cold Dance. En cambio, parecía que estaba siguiendo la misma ruta que él. Y los intentos de fintas de An Wenyi también pierden su eficacia gradualmente. Me han visto a través. Al ver que Desert Dust se acercaba paso a paso, An Wenyi de repente se dio cuenta de dónde estaba el problema. Pero en este punto, era demasiado tarde para lamentar sus acciones anteriores. Sigue corriendo. Su mejor opción fue simplemente correr tan rápido como pudiera. Los trucos solo serían una pérdida de tiempo. A continuación, sería un concurso de velocidad. Sin embargo, dado que su oponente era un striker, ¿cómo podía esperar superarlo en velocidad como clérigo? An Wenyi solo podía esperar poder encontrarse con el resto de Api antes de que su oponente lo alcanzara. Así que corrió. No escatimó en su resistencia, usando todo lo que tenía para correr tan rápido como pudo. An Wenyi quería cubrir la mayor distancia en el menor tiempo posible. Pero desafortunadamente, si él pudo hacerlo, también podría hacerlo An Wenkin. Mientras alcanzara a Little Cold Dance, Desert Dust no necesitaría resistencia para acabar con él. Sprint total. El Desert Dust de An Wenkin corrió inmediatamente tras él. La distancia entre los dos personajes se cerró a una velocidad visible. Está al día. Pan Lin gritó. Lanzamiento de kick. Desert Dust saltó y pateó. No había sido fácil ponerse al día con Little Cold Dance, así que, por supuesto, no usaría una habilidad para empujar a Little Cold Dance. Usó la habilidad de derribo del Striker. Quería enviar a Little Cold Dance al aire y luego lidiar con él lentamente. Pero, boom boom boom. 3 rondas de proyectiles de artillería explotaron entre Desert Dust y Little Cold Dance. Little Cold Dance no resultó herido, pero Desert Dust fue devuelto por la onda de choque. Una figura salió del bosque y luego instantáneamente llegó al lado de Desert Dust, una luz fría destellando. ¿Cuándo te volviste tan vergonzoso, intimidando a un niño así? Un mensaje despiadado de Yeshiu apareció en el chat. Capítulo 1513. La resolución de ambos lados. El equipo API y su sanador se habían reunido en un momento oportuno. Los fanáticos de API dejaron escapar un grito, mientras que los fanáticos de Tyranny dejaron escapar un suspiro de desesperación. Pero ¿y después? Los fanáticos de Tyranny rápidamente recuperaron la compostura, porque no era como si API tuviera la ventaja ahora. API se había reunido con An Wenyi, pero Tyranny también se había reunido con An Wenkin. Anteriormente, había sido An Wenkin persiguiendo al sanador de API. En la otra batalla, había sido Tyranny con un sanador reprimiendo a API sin un sanador. API tuvo la desventaja en ambas batallas. Ahora, estaban en igualdad de condiciones con Tyranny. Sin embargo, con la desventaja de las batallas anteriores, ¿cómo ganarían en igualdad de condiciones? API no siguió luchando. Lord Grim de Yeshiu salió corriendo y, con la ayuda de sus compañeros de equipo, envió a Desert Dust volando. Entonces, API inmediatamente se dio la vuelta para retirarse. Por supuesto, Tyranny no los dejaría ir tan fácilmente. Esta fue una oportunidad perfecta. Cuando se trataba de una confrontación directa, Tyranny no tenía miedo. No más esconderse, no más reprimirse. En un instante, se transformaron en la tiranía con la que todos estaban familiarizados y se abalanzaron ferozmente sobre el feliz que se retiraba. API no se defendió. Árboles, césped, casas, API utilizó lo que pudo para esconderse y evitar Tyranny. Un retiro en equipo tenía sus ventajas y desventajas en comparación con un retiro individual. La ventaja era que podían ayudarse entre sí, abriendo opciones más variadas. La desventaja era que un error de un solo compañero podía afectar a todos. 2:11. De repente apareció un mensaje en el chat de Tyranny. No era de Zhang Xingjie, sino de Lin Jingyan.
2:11 señalaron las posiciones de la manecilla de las horas en un reloj. Cuando los demás en Tirandi vieron el mensaje de Lin Jingyan, inmediatamente se fijaron en esas dos direcciones. Los personajes al frente del equipo corrieron hacia esas dos direcciones. Aunque Lin Jingyan no era el que llamaba tiros, tenía que haber una razón para que él diera estas instrucciones. Desert Dust giró hacia las 2 en punto, mientras que Dazzling Undreg Blossoms giró hacia las 11 en punto. Los dos pronto se fijaron en su próximo objetivo. Mar sin límites. Mar sin límites de Fan Rui. Lin Jingyan confió en su comprensión de su compañero de equipo para aprovechar esta oportunidad. Anuenkin y Zhang Jiale no lo cuestionaron e inmediatamente llevaron a cabo su plan. Boundless ahora estaba rodeado por ellos tres. Santísima Trinidad. Los tres atacaron sin dudarlo. Lin Jingyan estaba demasiado familiarizado con el estilo de Fan Rui. Su estilo de juego sucio no era algo que todos pudieran seguir, razón por la cual en el escenario de competencia por equipos, Fan Rui a menudo se alejaba del equipo por su cuenta. Lin Jingyan entendió este punto y esperó que ocurriera tal ocasión. De un solo movimiento, rodearon Boundless y el resto de API no pudo rescatarlo de inmediato porque se había separado del equipo. ¿Rescatarlo ahora? Por supuesto que podían, pero Boundless ya estaba rodeado. Si se volvieran a rescatarlo, tendrían que abandonar sus planes originales de retirarse. Además, si podrían rescatar rápidamente a Fan Rui era otra cuestión. Este era el peligro de una retirada del equipo. Si atrapaste a un jugador, atrapaste a todo el equipo. Los tres generales atacaron el mar ilimitado de manera decisiva. Sin embargo, API fue aún más decisivo. Tirandi había enfocado a 3 de sus miembros en Fan Rui, reduciendo la presión general sobre API. La roca inmóvil de Zhang Xingyi era solo un clérigo, su amenaza individual era limitada. Los 9 grados negativos de Qin Yun no fueron suficientes para mantener a los otros 4 miembros de API allí. Como resultado, API se escapó. Ni siquiera se detuvieron para hacer una pausa, abandonando decisivamente al atrapado Fan Rui. Consideraron a su aliado atrapado no como una restricción sino como una apertura. ¡Qué decidido! Li Yibo no pudo evitar gritar. La insistencia de API en huir fue bastante sorprendente. No era como si abandonar a un compañero de equipo nunca fuera bueno, pero por lo general, el compañero de equipo abandonado se usaba para cambiar por la iniciativa. En este momento, API abandonar a Fan Rui no les dio ningún tipo de iniciativa. Todo lo que consiguieron fue escapar de una situación desfavorable. Y entonces, API perdería a Fan Rui y todavía estaría en una situación desfavorable. Si Tirandi simplemente empleara una estrategia en la que intercambiaran golpe por golpe, API sufriría mucho. Después de exclamar sorprendido por la resolución de API, Li Yibo adoptó una visión crítica de la decisión de API. Pero al mismo tiempo, no había mucho más que pudieran hacer, sin embargo, después de analizarlos, Li Yibo habló en su defensa. Una confrontación directa aquí sería demasiado desventajosa para API. Al sacrificar a un jugador, ganar tiempo para reiniciar la batalla y formular un nuevo plan. Si pueden aprovechar su familiaridad con el mapa, habrá más oportunidades en el futuro. ¿Es eso así? Pan Lin todavía tenía dudas, porque el más tiempo que Li Yibo mencionó que API ganaría no parecía que estuviera llegando. Rápido. Esa fue la impresión que todos tuvieron. El mar ilimitado de Fan Rui fue asesinado increíblemente rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el nombre de Boundless se volvió gris. Su velocidad vino de su resolución, la resolución de Tirandi. Después de que API abandonó a Fan Rui para escapar, Zhang Xingyi no dudó en ordenar a todo el equipo que concentrara todos sus esfuerzos en el mar ilimitado de Fan Rui. No le importaba lo que haría API a continuación, ni pensó en utilizar esta situación para hacer preparativos futuros. Mata rápidamente a Boundless porque una ventaja numérica siempre sería la ventaja más confiable y digna de confianza en el campo de batalla de Glory. Si se les presentaba una oportunidad así, no había necesidad de dudar. Un maestro de equipo en armadura de tela tenía poca defensa. Bajo el enfoque completo de Tirandi y la vigilancia de los muchos jugadores experimentados en Tirandi, Boundless ni siquiera pudo usar habilidades defensivas como Keyword que le permitirían sobrevivir un poco más. La salud de Boundless se redujo a 0 casi instantáneamente. Entonces, Tirandi inmediatamente se dio la vuelta y persiguió al resto de API que aún se podía ver claramente. La duda de Pan Lin vino de esto. ¿Cuánto tiempo había ganado API con el sacrificio de Fan Rui? Li Yibo también se sorprendió.
No pensó que los ataques de Tyranny serían tan feroces en la medida en que Fan Rui ni siquiera podría resistir antes de ser asesinado. Appy está en problemas. Li Yibo determinó de inmediato. A esta distancia, desaparecer de la mira de Tyranny sin dejar rastro era imposible. Al final, Appy no podría evitar un enfrentamiento directo, excepto que esta vez, tendrían un jugador menos. ¿Hacia dónde está Appy corriendo? Pan Lin señaló. La zona de apoyo. Li Yibo también lo vio. Desde que Appy abandonó a Fan Rui, su dirección de retirada había sido extremadamente clara, la zona de apoyo. Esto se debió a que su sexto jugador vendría desde la zona de apoyo más cercana a ellos. Appy necesitaba darse prisa y reunirse con su sexto jugador para mantener una formación de 5 miembros antes de hacer sus próximos planes. Pero ahora, han cambiado de dirección. Pan Lin gritó. Li Yibo también los vio cambiar de dirección. Después de confirmar la velocidad de la persecución de Tyranny, Appy se alejó de la zona de apoyo. Tan Rou, que había sido cargada automáticamente, vio inmediatamente las instrucciones de Yeshiu en el chat del equipo, diciéndole a dónde ir. Appy necesita alejarse lo más posible de la zona de apoyo. Li Yibo dijo. No tienen forma de evitar una confrontación con Tyranny. Cuanto más cerca estén de la zona de apoyo, más ventajosa será para Tyranny. Sí. Pan Lin asintió con la cabeza. No necesitaba que Li Yibo le diera más explicaciones. Cuando uno tenía una ventaja numérica, las operaciones eran la estrategia más común y confiable. Cuanto más cerca estaban de la zona de apoyo, Tyranny, que todavía tenía a su sexto jugador, podía mantener rápidamente su ventaja numérica cuando uno de sus jugadores era intercambiado. Sin embargo, si la pelea en equipo se desarrollaba muy lejos, mientras el sexto jugador de Tyranny se acercaba corriendo, durante un tiempo, Appy volvería temporalmente en pie de igualdad con Tyranny, un 4v4. Hablando estadísticamente, la mayoría de los puntos de inflexión tuvieron lugar durante este periodo de tiempo en las competiciones de equipos de Glory. El equipo en desventaja a menudo intentaría cambiar las cosas. Tyranny era un equipo experimentado, pero Appy tenía a Yeshiu, quien no perdió ante ellos en términos de experiencia. A partir de este ajuste, se pudo ver que Appy no se había rendido. Iban a dar pelea. La tiranía lo perseguía de cerca. Appy no pudo encogerse de hombros, pero lograron reunirse con Soft Mist de Tan Rou antes de que comenzara la pelea. Y el punto de encuentro que eligieron no fue simplemente el lugar lo más alejado posible de la zona de apoyo. Evidentemente, este fue el lugar que Appy eligió como campo de batalla. Soft Mist de Tan Rou no se unió al equipo directamente. En cambio, llegó primero al lugar y eligió su lugar. Emboscada. Soft Mist estaba esperando una emboscada. La transmisión cambió a su vista y era obvio que ese era su plan. Después de ver las acciones de Tan Rou, Li Yibo concluyó que Appy quería decidir el partido aquí. La transmisión enumeró la salud y el maná en ambos lados. Todos los personajes tenían suficiente maná para durar toda una pelea. En términos de salud, Appy tenía una clara desventaja. Cuando sus personajes perdieron salud, no tuvieron tiempo de reponerla. Las pequeñas manos frías de An Wenji habían estado huyendo todo el tiempo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar una curación instantánea. Appy quería decidir el partido aquí, pero ¿podrían ganar? Nadie miró favorablemente las posibilidades de Appy, incluso si la Soft Mist de Tan Rou estaba preparada para una emboscada. Zhang Xingjie fue muy cauteloso. Una vez que viera que la niebla suave de Tan Rou no estaba con el equipo, probablemente estaría en guardia. Con la cantidad de experiencia que tenía Tyranny, ¿qué tan efectiva sería la emboscada de Tan Rou? Además, Tan Rou no era el tipo de jugador que era bueno en las emboscadas. Probablemente sería más eficaz pararse frente a Tyranny y luchar contra ellos sola, y Yeshiu y los demás entraron al área. La tiranía no se había quedado atrás. La transmisión se centró en Soft Mist, y los espectadores también lo hicieron. Su emboscada era lo único de lo que Tyranny no estaba consciente. Su emboscada era probablemente la última esperanza de Appy. Soft Mist levantó lentamente su lanza. Cargar. El dragón ascendente vuela el cielo. Capítulo 1514 Terreno favorable. Comenzar con un Rising Dragon Source de esquí en lugar de un Dragon Breaks the Ranks fue una gran sorpresa para los espectadores. Aquellos familiarizados con Tan Rou sabían que a ella le encantaba iniciar con Dragon Breaks the Ranks, y también habría sido un movimiento muy adecuado para su situación actual. Pero al final, su lanza se convirtió en un dragón rugiente mientras volaba hacia Tyranny. Había mezclado su habitual movimiento inicial, pero no fue nada sorprendente para Tyranny.
Tanrou se había cargado en el mapa hace un tiempo, pero todavía no había señales de ella. Desde el momento en que entraron en esta región, la totalidad de su entorno estaba a la vista. El dragón mágico rompió la formación de Tyranny, pero ni uno solo de ellos fue golpeado por él. Al usar Rising Dragon Swords de esquí, el Battle Mage necesitaba mantenerse a cierta distancia. ¿Pero sería eso suficiente? Debido al largo retraso final de la habilidad, sin esta habilidad, el contraataque no era algo que pudiera resolverse a través de ese poco de distancia. Zhang Xingyi estaba pendiente de los próximos movimientos de Tanrou. En este punto, el dragón ya se estaba disipando. The Rising Dragon Swords de esquí no pudo mostrar su poder antes de ser cancelado por la fuerza. Una cancelación también daría como resultado la finalización del retraso. Sin embargo, en comparación con usar la habilidad hasta completarla, el retraso final se reduciría a la mitad. Cuidado. Los dos artilleros de Tyranny habían comenzado a disparar contra Soft Mist. Zhang Xingyi no se olvidó de advertir a sus compañeros de equipo. Para Api, confiar en que Rising Dragon Swords de esquí habría sido un poco demasiado confiado. Dudaba que Api hubiera puesto sus esperanzas en ese aterrizaje de habilidad. El verdadero asalto vendría durante estos próximos momentos. ¿Qué harán ellos? Zhang Xingyi rápidamente pensó en varias posibilidades, y los siguientes movimientos de Soft Mist estuvieron de hecho dentro de sus expectativas. Destrozando las tierras. Soft Mist saltó en el aire, balanceando su lanza heroicamente. Aunque el dragón ascendente había fallado, había interrumpido la formación de Tyranny. Al final, esa habilidad de alto nivel fue solo una artimaña. Su próximo movimiento interrumpiría aún más su formación. Soft Mist cayó y estalló una explosión de ki de batalla. La destrucción de las tierras había estado dentro de las expectativas de Zhang Xingyi, pero Tyranny no tenía una forma adecuada de lidiar con esta poderosa habilidad. Sus únicas opciones eran retirarse temporalmente o enfrentarlo de frente. Huesos de hierro reforzados. Los dos luchadores de Tyranny temblaron. Shattering Glands envió una explosión de ki de batalla, enviando ramas y hojas volando por el aire. Cuando golpeó a los dos luchadores, hizo un fuerte estallido. Su salud se desplomó. El poder de una habilidad de nivel 75 no era algo que un beneficio de defensa de bajo nivel como Reinforced Iron Bones pudiera negar. Sin embargo, con la superarmadura, aunque el ki de batalla todavía les infligía daño, no podía empujarlos en lo más mínimo. Antes de que saliera la habilidad, Desert Dust y Dark Thunder ya habían estado cargando hacia ella. La habilidad no pudo derribarlos, y Soft Mist ahora estaba atascado en su retraso final. No había forma de que ella esquivara su ataque de pinza. Dos rayas de sangre volaron por el aire. El torbellino del ki de batalla creado por Shattering Gland se dispersó instantáneamente. ¿Había sido derribado Soft Mist? Cuando el público miró más de cerca, se quedó estupefacto. Dentro del área de efecto de Shattering Glands, no había 3 jugadores, sino 4, ¿qué pasó? La audiencia se sintió aturdida por la escena frente a ellos. Los miembros de la audiencia más experimentados inmediatamente miraron hacia la pantalla grande. Efectivamente, se estaba mostrando una repetición. Cuando Desert Dust y Dark Thunder atacaron, Soft Mist todavía estaba atrapada en su retraso final, incapaz de moverse. Pero en la última coyuntura, Lord Grim apareció de repente frente a ella. Sus dos manos se movieron arriba y abajo, resultando en 2 vetas de sangre. Sangre del polvo del desierto y el trueno oscuro, flujo creciente de doble hoja. Los miembros de la audiencia que sabían qué era lo que inmediatamente gritaron el nombre de la habilidad. Dual Blade Crescent Flow era una habilidad de Assassin que requería 2 espadas. Contra oponentes que usaban ataques para parar, este fue un contraataque perfecto. Para el usuario, fue un complemento perfecto para usar ataques para parar. El capitán del equipo 301, Yan Kong, era competente en este estilo. La miríada de manifestaciones de Lord Grim, Umbrella se había transformado en 2 espadas, derribando Desert Dust y Dark Thunder simultáneamente. Cuando el público terminó de reflexionar y apreciar la obra, la situación en el campo de batalla ya había cambiado. Anwenkin y Lin Jingyan no se sintieron intimidados por el flujo creciente de doble hoja, pero la repentina interferencia de Lord Grim los había sorprendido. Y Yeshiu había aparecido en el momento perfecto. Los dos no pudieron hacer ningún ajuste a tiempo. Sin embargo, rápidamente recuperaron la compostura y atacaron nuevamente. Sin embargo, Yeshiu reaccionó más rápido. La miríada de manifestaciones Umbrella se transformó de nuevo, y una franja negra se extendió hacia ellos. Capa de las sombras.
Anwenkin y Lin Jingyan inmediatamente vieron y reconocieron la habilidad. Los agarres seguían siendo efectivos contra Super Armor. Su única opción era esquivar. Los dos hicieron que sus personajes evitaran la capa de las sombras, y estos dos jugadores experimentados no desperdiciaron movimiento. Esquivaron justo fuera del alcance de la capa de sombra, sus movimientos incomparablemente precisos. Su sincronización también había sido perfecta. Antes de que la capa de las sombras desapareciera, los dos ya estaban dando un paso adelante para contraatacar. Ve más despacio. Llegó una advertencia de Zhang Xingjie, pero ya era demasiado tarde, Shua. La capa de las sombras se apretó de repente, envolviendo a los dos personajes en un paquete. Anwenkin y Lin Jingyan quedaron atónitos. ¿Lo habían juzgado mal? No. Los dos fueron claros en este punto. Lord Grim dio un paso atrás. Aunque los dos estaban atados por Shadow Cloak, con su superarmadura, no podría despedirlos, por lo que simplemente se retiró. Con este retiro, se pudo ver Soft Mist. Anwenkin y Lin Jingyan lo entendieron de repente. Un Battle Mage era una clase de mago, y Shadow Cloak era una habilidad de bajo nivel, por lo que ella también podía aprenderla. Lord Grim usó la habilidad primero, y luego, cuando Soft Mist pudo moverse nuevamente, ella inmediatamente siguió su ejemplo con una capa de sombra propia. Las dos capas de sombras se superpusieron entre sí, entonces, ¿cómo podrían haber distinguido entre ellas? Anwenkin y Lin Jingyan habían pasado por alto esta posibilidad y solo tomaron en cuenta la capa de la sombra de Lord Grim. Justo cuando pensaban que lo habían evitado, la capa de sombra de Soft Mist tomó su lugar. Los dos no habían visto actuar a Soft Mist, pero Zhang Xingjie lo había notado. Sin embargo, la advertencia llegó demasiado tarde. Fue solo un breve intercambio. Lord Grim y Soft Mist se retiraron inmediatamente. Zhang Jiale y Qin Wuyun pudieron alcanzarlos, pero no pudieron mantenerlos a los dos allí. Además, los otros miembros del equipo de Api no solo estaban sentados mirando. Dancing Rain de Sumuchen estaba a un lado, brindando apoyo a Lord Grim y Soft Mist. Persecución. Por supuesto, Tyranny tuvo que perseguirlo. Desert Dust y Dark Thunder escaparon rápidamente de la Shadow Cloak. Lord Grim y Soft Mist no pudieron hacer una escapada limpia con solo esa habilidad. Al final, la emboscada de Soft Mist le había dado al resto de Api tiempo para tomar sus posiciones. Pero ella misma, así como el Lord Grim de Yeshiu que había venido a rescatarla, todavía estaban dentro del rango de ataque de Tyranny. Tyranny los persiguió ferozmente a los dos. Los otros tres en Api ocuparon rápidamente los terrenos altos. Las casas de la zona residencial estaban esparcidas por todo el bosque en un pintoresco desorden. Zhang Xingjie barrió sus posiciones. Los tres personajes de Api se habían mudado a las habitaciones del árboles y estaban de pie junto a las ventanas. Desde las aberturas de las ventanas, Dancing Rain estaba atacando, Little Cold Hand se estaba curando y Concealed Light estaba controlando su invocación en un intento de proporcionar cobertura a Yeshiu y Tanrou. No. No proporcionándoles cobertura, sino ayudándolos con su ofensa. Zhang Xingjie vio su formación e inmediatamente entendió. Lord Grim y Soft Mist se detuvieron de repente. Se volvieron y corrieron hacia Desert Dust y Dark Thunder. Al final, Tyranny había sido provocada por Api. Sin embargo, esto no puede considerarse una trampa. Api ocupó una posición ligeramente más favorable, lo que les permitió establecer una formación ofensiva más estable. Yeshiu y Tanrou habían cronometrado su contraataque perfectamente. Con la rigidez de sus personajes de corta distancia, probablemente sería más riesgoso para Tyranny huir que pelear. Parece que aquí decidiremos el partido. Yeshiu realmente no fue simple. Api había estado en desventaja durante todo el período de su búsqueda, pero al final, se las había arreglado para crear una posición ligeramente favorable. Pero, ¿sería suficiente esa pequeña ventaja? Api estaba en desventaja numérica, y debido a la persecución de Tyranny, no pudieron detenerse para tomar un respiro y curarse. ¿Cómo podía ser tan fácil para Api ponerse al día con el liderazgo de Tyranny? Zhang Xingjie vio a través del mayor punto débil de Api y sin piedad estableció arreglos para atacarlo. Ataque. Solo ataca. La experiencia de Tyranny era atacar, y el objetivo más adecuado en ese momento era Lord Grim. Los cuatro enfocaron su fuego en Lord Grim. Tan malo. Yeshiu escribió en el chat. Lord Grim se dio la vuelta y corrió. Zhang Xingjie no se sorprendió. Yeshiu no tenía ninguna razón para mantenerse firme aquí. Podía ver a través de la estrategia de Api. La principal responsabilidad de Yeshiu y Tanrou era mantener ocupada a Tyranny.
Los principales causantes de daños fueron las clases de largo alcance en las copas de los árboles. Esta no fue una pelea directa, sino una guerra de desgaste. Desafortunadamente, Api solo tenía dos jugadores al frente, Ireshiu y Tanrou. Si Tanrou fuera Fanrui, esta situación sería aún más favorable para Api. El estilo de juego sucio de Fanrui era exactamente lo que se necesitaba aquí. Con el estilo de juego de Tanrou, cuando intentaba restringir a sus oponentes, por lo general también se restringía a sí misma. Todos estos puntos deben utilizarse bien. Zhang Xingjie pensó en qué métodos serían los más confiables y ajustó sus planes en consecuencia. Tiranni de repente volvió su atención hacia Soft Mist. ¿Ustedes realmente creen que pueden hacer lo que quieran, Ireshiu escribió en el chat cuando Lord Grim regresó. Empuja hacia la 1 en punto. Ordenó Zhang Xingjie. Sumuchen y los otros dos en Api estaban en una posición extremadamente buena, evitando prácticamente todos los puntos muertos. Sin embargo, incluso si individualmente no tuvieran puntos muertos, tendrían algunos como un todo coordinado. La dirección de la 1 en punto era uno de esos agujeros que Zhang Xingjie había notado. La totalidad de Tiranni se abrió paso. Sin embargo, los siguientes movimientos de Tanrou frustraron las intenciones de Zhang Xingjie. Saltó dos veces, saltando a lo que podría considerarse el segundo piso en esta área. Pinza. Zhang Xingjie no se inmutó. ¿Cómo podía pasar por alto las diferentes alturas de este terreno? Este cambio estaba dentro de sus expectativas. ¿El segundo piso? Allí había espacio limitado. Sus opciones se volvieron instantáneamente limitadas, lo que hizo más fácil atraparla. La decisión de Tanrou expuso su falta de experiencia. Ireshiu evidentemente se dio cuenta de que la situación no era buena. Lord Grim se apresuró a ir a rescatarla, pero con la simplicidad del espacio del segundo piso, Tiranni pudo completar rápidamente su cerco. Tenga cuidado con las clases de largo alcance, recordó Zhang Xingjie. Los disparos de Dancing Rain podrían alcanzarla. Los dos viejos generales que se habían precipitado al segundo piso no necesitaban su recordatorio. Podían ver claramente las circunstancias, sabiendo dónde estaban los principales puntos de ataque de Api. Boom boom boom. Bajo la cobertura del fuego de artillería de Dancing Rain, Tanrou quería escapar. Niebla suave, el dragón rompe las filas. Esquivar. Esta habilidad tenía que evitarse. Soft Mist salió corriendo, golpeando nada más que un árbol. Zhang Xingjie frunció el ceño. Dragon Breaks de Ranks no se pudo bloquear. Podía abrirse paso desde cualquier dirección, pero la dirección que eligió parecía demasiado estúpida. Pero en el momento en que el dragón rompe las filas golpeó el árbol, se escuchó un enorme estruendo. El segundo piso en la parte superior del árbol se derrumbó repentinamente. Capítulo 1515. Un colapso increíble. ¿Qué pasó? Todos quedaron atónitos. Innumerables personas en la multitud se pusieron de pie, mirando a su alrededor en pánico. El polvo y el humo se esparcieron por todo el escenario. Las proyecciones realistas hicieron que muchas personas no entendieran lo que había sucedido. Pensaron que la etapa de competencia real se había derrumbado. No fue hasta que el estadio transmitió una explicación repetidamente que la multitud en pánico se dio cuenta. Cuando volvieron a mirar con atención el escenario, vieron que el escenario estaba intacto. Lo que no quedó intacto fueron las escenas del partido mostradas por la proyección. Ese hermoso bosque de cuento de hadas había sido golpeado por un apocalipsis. Todo fue destruido. Los edificios y pasarelas construidos sobre los árboles perdieron su apoyo y colapsaron al suelo. En la arena del grupo, la audiencia había sido testigo del destrozo total del interior de una mansión. Sin embargo, en comparación con esta escena, el nivel de impacto fue similar a la diferencia entre una explosión de una granada y una bomba atómica. ¿Qué pasó? Obviamente, todos tenían curiosidad, pero poco después, las personas con mejor vista pudieron ver una figura moviéndose dentro de esta escena apocalíptica. ¿Quién fue? No pudieron ver la figura con claridad. Afortunadamente, la cámara hizo zoom en la figura y la mostró en la pantalla grande para que todos la vieran. Lord Grim. Lord Grim todavía se estaba moviendo. ¿Qué más? Llamas, el otro extremo tenía llamas. La cámara se enfocó en un área diferente. Dancing Rain, era Dancing Rain de Sumuchen. Su entorno se derrumbaba, pero se quedó allí con firmeza, disparando su ar. ¿Disparando dónde? La cámara siguió la trayectoria de sus proyectiles de artillería y rápidamente encontró las 100 flores deslumbrantes de Tiranni. No estaba tan tranquilo como Dancing Rain.
Parecía que había salido de una película de desastres, buscando amargamente sobrevivir. Los proyectiles de artillería de Dancing Rain cayeron sobre él. Zangiale no se había dado cuenta del ataque. No tenía la energía para hacerlo. Api seguía atacando. Un rayo de satélite descendió del cielo, barriendo Tiranji. ¿Qué más? Luz oculta. La audiencia encontró luz oculta. Era igual que Dancing Rain. El derrumbe de los alrededores simplemente sirvió como telón de fondo. Era como si ni siquiera lo viera. Agitó tranquilamente su bastón, colocando dos símbolos en el suelo, controlando sus invocaciones. Thunder Eagle. Joven Wyvern. Las invocaciones con vuelo tenían una gran ventaja en estas situaciones. Estas dos convocatorias siguieron las órdenes de Luoji, sin obstáculos por el terreno. Sus ataques no fueron contra Tiranji. Las bolas de fuego y los rayos arrasaron el bosque, exacerbando el colapso. ¿Podría esta escena apocalíptica haber sido creada por este novato, Luoji? Después de darse cuenta de este punto, todos pensaron en la palabra estrategia. ¿Todo esto había sido parte de la estrategia de Api? No pudieron evitar examinar el resultado de esta estrategia. ¿Cómo deberían examinarlo? Observando la salud de los personajes de Tiranji. Una vista devastadora. La situación de Tiranji era demasiado horrible para describirla. La tiranía originalmente tenía la ventaja en salud, pero con un movimiento, el cielo y la tierra se habían invertido. Los 5 personajes de Tiranji habían experimentado una caída masiva de salud. Lo que es peor, aún no había terminado, porque Api todavía los atacaba en medio de este caos. El asalto de Api fue con ritmo y pensamiento. Dancing Rain de Sumuchen abrió el camino. Luego, Lord Grim de Yeshiu, la niebla suave de Tanrou y la convocatoria de la luz oculta de Luoji se unieron. En cuanto a la tiranía, todos eran iguales a Zangiale. No tenían forma de tomar decisiones en este caos. Incluso si eran viejos generales, ninguno de ellos había experimentado a todo el equipo atrapado en un bosque en colapso. No pudieron hacer ningún contacto entre ellos. Todos estaban atrapados en su propia situación. Intentaron agarrar los ataques de su oponente y contraatacar, pero el resultado fue insatisfactorio. Api tomó la iniciativa, utilizando este increíble colapso para aplastar completamente a Tiranji. No importaba quién murió primero. Los nombres de los 5 personajes de Tiranji se volvieron grises uno tras otro. Tenían un sexto jugador, pero ¿importaba? Api tenía 5 y no faltaba ni uno. Lee, entrenador Lee, cuando Pan Lin vio que el cuarto nombre de Tiranji se volvía gris, volvió a sus sentidos. Él y Lee Yiwo habían estado completamente estupefactos durante este periodo de tiempo, sin pronunciar un solo sonido. Nadie en el equipo de transmisión les recordó. Todos miraban sin comprender la escena frente a ellos. Ah, esto, Lee Yiwo recuperó la compostura, pero aparte de decir esto, no sabía qué más decir. El sexto jugador de Tiranji, el elementalista Rota de Bai Yanfei, había entrado en la partida, corriendo hacia el campo de batalla sin pensarlo 2 veces. No importa la situación, los jóvenes héroes de Tiranji no retrocederían. Pero todos sabían que no podía hacer nada. Ni siquiera un milagro podría salvar a Tiranji en este momento. Se acabó el partido. Lo que tenían que hacer era repasar esta asombrosa escena final. ¿Qué ha pasado? A pesar de que Pan Lin había llamado a Lee Yiwo, finalmente no hizo esta pregunta. Sabía que, y mucho menos Lee Yiwo, nadie en el mundo entero había presenciado antes un colapso a tan gran escala en una competencia de Glory. Esto, siento que, Api lo había preparado intencionalmente. Lee Yiwo adivinó. A pesar de que no se atrevía a creer que era posible montar una escena tan aterradora, viendo cómo Api salió de ella sano y salvo, y luego aniquiló con calma y eficacia a Tiranji, se pudo ver que todo esto estaba planeado. ¿Cómo lo hicieron? Pan Lin preguntó. Al final, finalmente hizo esta pregunta. Esas eran las únicas palabras que pasaban por su cabeza en este momento. Aparte de estas palabras, no podía pensar en otra cosa. ¿Cómo lo hicieron? Lee Yiwo se rió secamente. ¿Cómo podía saberlo? Pero cuando se volvió para mirar, de repente se centró en un solo personaje, Luz Oculta. Luoji, Luz Oculta se había unido a la batalla 13 minutos y 32 segundos después de que comenzara. ¿Qué había estado haciendo antes? Lee Yiwo se dio cuenta de algo y rápidamente hizo que el director encontrara una repetición desde la perspectiva de Concealed Light. Luoji, realmente era Luoji. No se había unido a la batalla hasta 13 minutos y 32 segundos después.
Además de esconderse junto con sus compañeros de equipo al principio, Luz Oculta había estado ocupada en esta área del bosque todo el tiempo. Esta calamidad había sido provocada por él. Es Luoji, dijo Li Yibo. Esta vez, la transmisión mostró una repetición de lo que la luz oculta de Luoji había estado ocupada haciendo al principio. Pero no me preguntes cómo lo hizo. Yo tampoco lo sé, Luoji era solo una persona. Pero era un invocador, por lo que podía convocar a muchos sirvientes para que cumplieran sus órdenes. La escena mostrada frente a todos parecía ser un sitio de construcción concurrido. Todo tipo de invocaciones atacaban ferozmente los alrededores bajo las órdenes de la luz oculta. ¿Esto está rompiendo todas las partes que sostienen los edificios? Pan Lin dijo. ¿Los rompió todos? Está claro que necesita poder medir el tiempo cuando el lugar se derrumba, dijo Li Yibo. Pan Lin quiso saber cómo lo hizo, pero esta vez, Li Yibo estaba preparado. De manera preventiva había dicho no me preguntes, no lo sé. Al final, Pan Lin ¿cómo lo hizo? Se convirtió en un suspiro, porque esto probablemente no podría ser respondido por nadie más que el propio Luoji. Tengo muchas ganas de ir ahora a la conferencia de prensa posterior al partido, dijo Li Yibo. Esta pregunta definitivamente sería el punto culminante de la conferencia de prensa posterior al partido. La brillantez de la arena grupal y las otras partes de la competencia por equipos probablemente ya se habían olvidado. La atención de todos estaba en esta pregunta. El partido terminó oficialmente y Api ganó la competencia por equipos con una ventaja de 5 puntos. Cuando murió Rota de Bai Yanfei, el entorno aún no se había derrumbado por completo. Había algunos lugares que todavía estaban temblando. Aparte del asombro por el giro de los acontecimientos, todos también elogiaron la mecánica del juego de Glory. Se terminó. Api había ganado. Para los fanáticos de Api, esto era naturalmente algo por lo que estar emocionados. Los fanáticos de Tyranny guardaron silencio. ¿Cómo podrían estar felices con tal derrota? Los dos equipos se alinearon en el escenario. Después de que los 6 jugadores de Tyranny salieron de las cabinas de los jugadores, levantaron la cabeza para mirar la pantalla grande en el estadio porque los aspectos más destacados del partido siempre se jugarían durante este tiempo. ¿Cómo pudieron haberse olvidado de lo que acababa de suceder? Necesitaban saber la respuesta. Al final, cuando los dos equipos se alinearon, los 6 jugadores de Tyranny estaban mirando a Luoji, que estaba parado al final. ¿Yeshiu? ¿Sumuchen? ¿Fan Rui? No importa cuán grande sea una estrella, en este momento, no eran más que aire. Finalmente, Yeshiu soltó una carcajada, tomando la iniciativa de estrechar la mano de An Wenqin. Probablemente estabas loco de miedo, ¿no? Dijo Yeshiu. Incluso tú no podrías haber hecho eso, dijo An Wenqin. Jaja, se rió Yeshiu y no explicó. Estrechó la mano de Zhang Xingjie y le preguntó. Tú tampoco pudiste entenderlo, ¿verdad? Zhang Xingjie negó con la cabeza con honestidad. Sí, incluso él solo sabía que Luoji había sido la causa de todo. No sabía cómo lo hacía, y si alguien le pidiera que lo hiciera, tampoco habría podido hacerlo. Lamento tu pérdida, Yeshiu estrechó la mano de Zhang Jiale. Perdón por tu pérdida, mi culo, maldijo Zhang Jiale. ¿Qué tipo de personas son los miembros de su equipo? Cuando fue su turno, Lin Jingyan habló primero. Capítulo 1516 se puede lograr casualmente. El partido estaba decidido. Pero para un partido de playoffs, el estadio en este momento estaba casi demasiado tranquilo. Demasiadas personas aún no se habían recuperado del impacto. Este era el estadio de Api. Revertir instantáneamente la situación para lograr una victoria tan masiva era algo que debería haberlos vuelto locos, pero debido a este método, todavía estaban procesando lo que acababa de pasar. No fue hasta que los jugadores de ambos lados completaron el intercambio posterior al partido y comenzaron a reconocer a la multitud que muchas personas se despertaron de su trance. Ganaron. Ganaron. De hecho, habían ganado. Oh. De repente, los vítores aumentaron. La pasión de la audiencia había llegado tan tarde. Sentado frente a un televisor, Yu Wenzhou recibió una llamada telefónica. Era de Wang Xiaotian, pero después de contestar, todo lo que escuchó fue ruido, claramente proveniente del estadio. Wang Xiaotian, como el resto de la audiencia, había estado revisando lo que había sucedido y recién ahora se recuperó. Eso fue increíble. Yu Wenzhou escuchó la voz de Wang Xiaotian gritando desde el otro extremo. Jaja, se rió Yu Wenzhou. ¿Cómo lo hicieron, eh? Wang Xiaotian continuó gritando. ¿Quién sabe? Dijo Yu Wenzhou. En efecto.
¿Quién sabía la respuesta a esta pregunta? Después de saludar a la multitud, los jugadores de ambos equipos abandonaron el escenario y regresaron a las salas de preparación. Tras un breve descanso, comenzarían la rueda de prensa posterior al partido. Primero estaba el lado perdedor, Tiranji. El capitán An Wenking, el vicecapitán Zhang Xingjie y Zhang Jiale fueron los tres representantes. Tan pronto como llegaron, vieron a los reporteros ansiosos por hacer sus preguntas. Como era de esperar, tan pronto como comenzó oficialmente la conferencia, el primer reportero elegido para hablar ni siquiera se molestó con las típicas palabras de simpatía para el equipo perdedor, sino que preguntó directamente cuáles eran sus puntos de vista sobre este partido. Una pregunta extremadamente formulada, pero para este partido, todos sintieron que esta pregunta era particularmente importante y fueron directamente al grano. Extremadamente inesperado, respondió An Wenking. ¿Solo 2 palabras? Los reporteros estaban claramente insatisfechos. ¿Podría darnos más detalles? Alguien pidió. El plan de API en la ronda por equipos no tenía precedentes y superó toda imaginación. Habíamos descuidado por completo esta posibilidad. Una elaboración vino del vicecapitán de Tiranji, Zhang Xingjie. A pesar de que era conocido por su mínima tasa de error, era imposible que nunca cometiera un error, y él mismo nunca reclamó ese título, ni se avergonzó de mencionar sus propios errores. Había categorizado este partido de equipo como su negligencia, pero incluso si lo definiera de esta manera, la mayoría de la gente probablemente no estaría de acuerdo con él. Esa escena sacudió y conmocionó a todo el mundo de Glory. No se debe culpar a la tiranía por no anticipar esta posibilidad. Los reporteros, por supuesto, no insistieron en este punto. Inmediatamente después, otro reportero preguntó: ¿esta derrota afectará el próximo partido de Tiranji? No lo creo. Las palabras de Zhang Xingjie siempre fueron así de precisas. Creo que este tipo de plan preciso y a gran escala requiere una gran cantidad de preparación. El próximo partido es el juego en casa de nuestra Tiranji. 2 cerillas. Esta vez fue An Wenking quien agregó algunas palabras desde el costado. Zhang Xingjie sonrió. Los 2 partidos de An Wenking equivalían a declarar que el próximo partido era la victoria de Tiranji. Esto, por supuesto, era lo que Zhang Xingjie esperaba y también esperaba, pero no diría este tipo de palabras sin confirmación y, además, necesitaba corregir la declaración de An Wenking. Por el punto que quería hacer. El próximo partido es el de Tiranji en casa, y en el caso de que ganemos, no en el caso. Seguro que estamos ganando, ¿de acuerdo? El próximo partido y el próximo partido, ambos. Esta vez, Zhang Jiale simplemente lo cortó sin piedad. Zhang Xingjie estaba indefenso, pero todos los periodistas lo miraban, claramente todavía esperando a que terminara su pensamiento. Zhang Xingjie no se molestó en enfatizar su en el caso, y en su lugar dijo: si avanzamos a la tercera partida, con el mapa elegido al azar, API todavía no estará equipado para desplegar esa estrategia de nuevo, así que para el próximos partidos, no tenemos que preocuparnos por afrontar una situación como la de hoy. A un lado, Zhang Jiale frunció el labio. Evidentemente, todavía estaba bastante insatisfecho con el uso de Zhang Xingjie al referirse al tercer partido. El análisis de Zhang Xingjie fue racional y riguroso. Basado en este tipo de análisis, todos descubrieron que, de hecho, aunque API había producido una escena aterradora en esta ronda, todo lo que lograron fue la victoria de esta ronda. No tuvo ningún impacto estratégico en las próximas batallas. Mientras Tiranji ajustara su actitud y no dejara que esta pérdida los afectara demasiado psicológicamente, estarían bien. ¿Y sería esto difícil para Tiranji? Todos eran veteranos de guerra. Con el análisis de Zhang Xingjie, este partido fue solo una derrota ordinaria como visitante. ¿Cómo podría afectar su moral? El estado de ánimo de Tiranji era extremadamente estable. Como trasfondo de los espantosos eventos de esta batalla, parecían haber ajustado completamente su estado de ánimo al final del partido. Ya estaban concentrados en el próximo partido e incluso en el próximo partido. Independientemente de lo que API hubiera logrado llevar a cabo este partido, no les pesaría en absoluto. La rueda de prensa del bando perdedor no dio la impresión de estar perdido o pisoteado en absoluto. Esto fue Tiranji. Nada podía evitar que levantaran el pecho y avanzaran. Posteriormente, los 3 miembros que participaron en la conferencia de prensa regresaron a la sala de preparación. Una vez que todos recogieron sus cosas, pudieron salir del estadio. Sin embargo, la pantalla de televisión de la sala de preparación mostraba la conferencia de prensa de API. Nadie trató de evitarlo a propósito.
De vez en cuando miraban, queriendo escuchar lo que Api iba a decir. Para su conferencia de prensa, Api envió a Ieshiu, Fan Rui y Ludoji, 3 personas. Ni siquiera era necesario decir quién era la estrella del programa de hoy. Tan pronto como los 3 salieron, las cámaras parpadearon sin parar. El 80% de ellos eran primeros planos de Luoji, quien sintió que se iba a quedar ciego. Ciertamente nunca antes había experimentado este tipo de saludo. Felicitaciones a Api por su tercera victoria consecutiva. Las entrevistas con el lado ganador siempre fueron un poco más alegres, despreocupadas y naturales. En general, los equipos victoriosos estaban dispuestos a hablar un poco más, por lo que los reporteros no estaban especialmente impacientes. Continuando con la última ronda en la que Wang Xiaotian de Blue Rain sufrió heridas graves al talar un árbol, Api una vez más usó una idea similar. Por supuesto, el interrogatorio comenzó con este punto. Jaja, eso fue completamente diferente. Wang Xiaotian se hizo eso a sí mismo, dijo Yeshiu. Mierda. Yu Wenzhou, que estaba viendo la televisión, recibió más mensajes de Wang Xiaotian, 2 seguidos. Primero una maldición, y luego. Voy a matar a ese tipo seguro, ¿conoces a algún asesino que puedas presentarme? Yu Wenzhou sonrió y lo ignoró. La multitud en vivo se había echado a reír, y Yu Wenzhou podía entender lo avergonzado que debía estar Wang Xiaotian. Entonces, ¿qué pasó hoy? ¿Fue algo que Api preparó a propósito? Un periodista continuó preguntando. Por supuesto, dijo Yeshiu. ¿Podrías hablar sobre cómo se logró esto? Debes haber hecho preparativos extensos en muchos aspectos, ¿verdad? El reportero sacó la pregunta que más les importaba, y las miradas de todos se centraron en Luoji. Pero inesperadamente, Yeshiu respondió a esta pregunta primero. No fue necesario. Nuestro jugador aquí tiene una intuición excepcionalmente sensible para los mapas. Después de una sola mirada, puede descubrir instantáneamente cómo hacerlo. ¿Qué? Todos los reporteros estaban estupefactos. La conferencia de prensa se calmó por completo. Luoji estaba sudando. Luoji estaba sudando cascadas. Luoji sudaba las cataratas del Iguazú. En realidad iban a decir esto. Un poco inquieto, Luoji echó un vistazo a Yeshiu, solo para ver una expresión completamente tranquila y honesta. Después de solo una mirada, ¿puede descubrir instantáneamente cómo hacerlo? ¿Desde cuándo tenía ese tipo de habilidad demoníaca? Para crear con precisión esta enorme destrucción, había utilizado quién sabía cuántos kilogramos de papel de borrador solo para su misceláneo trabajo de borrador. Guan Rongfei también había proporcionado una gran cantidad de datos y cálculos sobre todo tipo de aspectos de la física del juego. Esta era una estrategia que se había preparado durante mucho tiempo. Usarlo en la temporada regular sería un desperdicio, por lo que lo guardaron para la etapa de eliminación crucial de los playoffs, para dar un golpe contundente. Antes de que vinieran a asistir a la conferencia de prensa, Yeshiu lo exhortó a decir esto y aquello, pero había pensado que Yeshiu estaba bromeando. Pero ahora, vio cómo, frente a los lentes de las cámaras de tantos reporteros, Yeshiu estaba tan relajado y compuesto mientras mentía. ¿Podrías hacerlo así? ¿Qué tipo de poder tienes? Cuando los reporteros se recuperaron, instantáneamente se enfocaron en Luoji nuevamente, e incluso se dirigieron a él con el formal tú. Al escuchar esto, Luoji se asustó aún más. Por supuesto, solo podía decir lo que podía, si estaba equivocado, por lo que se confundió con una historia. Siempre estuve bastante interesado en las cosas del mapa de Glory, así que supongo que tengo cierta experiencia, y algo de intuición, probablemente sea algo así. Los reporteros eran demasiado buenos para observar a la gente. Yeshiu estaba muy tranquilo, pero este Luoji, todavía era joven y parecía estar un poco asustado. Pero cuando volvieron a pensar, se trataba de un novato, de repente rodeado como si fuera una estrella. Sería bastante normal que estuviera un poco nervioso. Entonces esto, ¿era la verdad? Los reporteros vacilaban entre la fe y la duda. Sin embargo, al mirar la televisión, Yu Wenzhou ya se estaba riendo. ¿Cómo podría ser posible algo así? Tan pronto como escuchaste lo que dijo, claramente fue algo para engañarlos. ¿Qué clase de idiota realmente creería eso? En la sala de preparación del equipo visitante, Tirani aún no se había ido. Cuando la conferencia llegó a este punto, la sala de preparación se calmó instantáneamente. Song Qiying se acercó apresuradamente al lado de Zhang Xingjie. El vicecapitán, mayor Yeshiu, acaba de decir que no habían preparado esto de antemano, que era solo un plan inmediato.
Entonces, incluso en su juego de visitante, podrían volver a hacerlo. Idiota, ¿cómo puedes creer eso? Ese tipo, Yeshiu, está tratando de hacer de esto un misterio a propósito. Zangiale se acercó de inmediato para enseñarle a Son Kijin. ¿Es eso así? Son Kijin estaba perdido. Continuó viendo la televisión y escuchó el discurso de Ludo Oji. ¿Experiencia e intuición? Son Kijin murmuró, echando un vistazo a Zangiale. Míralo, claramente Yeshiu le enseñó a decir eso. Zangiale le dijo a Son Kijin. Son Kijin no dijo nada y miró a Zhang Xingjie. ¿Ese tipo de experiencia e intuición, existe tal cosa? Estaba diciendo Zhang Xingjie. ¿Tú también eres un idiota? Zangiale se quedó sin palabras. Tenemos datos muy insuficientes en esta área. Puede ser necesario volver a evaluar, dijo Zhang Xingjie. Capítulo 1517 Siguiente ronda. Las entrevistas posteriores al partido de API llevaron a un acalorado debate. Hubo gente que lo creyó, pero hubo muchos que no lo hicieron. Los reporteros preguntaron por la lógica detrás de su razonamiento, queriendo entender seriamente lo que querían decir con experiencia e intuición del terreno. Pero API rechazó todas sus preguntas, incluso las de Chamxian de Sport Home, que tenía una relación muy estrecha con ellos. API declaró: una gran batalla es inminente. Como arma secreta de API, Luo Ji no tiene tiempo para jugar. Necesita aprovechar su tiempo para seguir templando su experiencia e intuición del terreno. No pudo mostrar su verdadera fuerza en la última ronda. Después de todo, fue nuestro juego en casa. La próxima ronda será la verdadera prueba. Yeshiu le dijo a Chang Xian, quien había venido directamente a hablar con él. ¿En serio? Aunque Chang Xian tenía una buena relación con API y apoyaba al equipo, no lo creía personalmente. No era solo él. Cualquiera con un cierto conocimiento de Glory tendría sus dudas. Los que inmediatamente se quedaron sin aliento de sorpresa fueron novatos que no tenían la habilidad para verlo. Chang Xian era un reportero profesional que siguió de cerca la escena de Glory. Su propia habilidad individual en Glory podría no ser nada digno de mención, pero su percepción del juego no se puede comparar con la de un jugador normal. Después de escuchar las palabras de Yeshiu, miró a izquierda y derecha, confirmando que no había nadie más alrededor. Bajó la voz y preguntó: ¿es esto una guerra psicológica? Jaja, sí, es una guerra psicológica, Yeshiu asintió con la cabeza y se rió. Chang Xian quería llorar. Yeshiu le dijo que sí, pero lo había dicho a medias. ¿Se suponía que debía creerlo o no? Efectivamente, sus minúsculas habilidades estaban lejos de ser suficientes frente a este dios. Entonces, tendré que esperar y ver. Chang Xian solo pudo decir algunas tonterías e irse con una carcajada. Adiós. Yeshiu se despidió de Chang Xian antes de regresar a la sala de práctica de API. Todos estaban frente a sus computadoras. El ambiente en la habitación era bastante informal. El tiempo entre partidos en los playoffs fue incluso más ajustado que en la temporada regular. Los equipos tuvieron que ir y venir de un lugar a otro, lo que consumió una buena parte de su tiempo en viajes. Como resultado, no se pudo lograr un horario de práctica estable entre juegos como en la temporada regular en los playoffs. La mayor parte de su práctica consistía en mantener sus condiciones. Si la temporada regular requería consistencia, los playoffs requerían explosividad. Una explosividad que usó todo lo que tenías. Los que pudieran persistir hasta el final serían los ganadores. Los que se relajaron probablemente serían los que caerían en los playoffs. API había ganado el primer partido de la segunda ronda. Era algo por lo que estar feliz, pero era demasiado pronto para celebrarlo. Parecía que todos entendieron este punto. Todos estaban usando sus propios métodos para reflexionar sobre el resultado del partido en preparación para el próximo partido. ¿Se fue? Chen Guo le preguntó a Yeshiu. No bajó la voz, temiendo molestar a los demás. El ambiente actual era el habitual diario. Si había algo que alguien quisiera decir, simplemente lo podía decir. No fue una sesión de práctica, en la que debían concentrarse intensamente en su juego. Salió. ¿Cómo lo dijiste? Preguntó Chen Guo. Luo Ji es un arma secreta, ¿cómo podemos dejar que lo entrevisten tan fácilmente? Yeshiu palmeó los hombros de Luo Ji mientras se sentaba. El cuerpo de Luo Ji se ablandó. Volvió la cabeza con dificultad. ¿No es eso, no es bueno? Relájate, no tiene nada que ver contigo. Yeshiu se rió. Luo Ji quería llorar. ¿Qué quieres decir con que no tiene nada que ver conmigo? En este momento, todos en Glory estaban hablando de él. Hacerse un nombre después de una sola batalla describía exactamente esta situación.
Esa noche, su estilo de invocación de 4 bestias ya no se llamaba así. La gente le dio otro nombre: demolición de edificios estilo. Parecía que había innumerables personas que pensaban que era un especialista en demoliciones que podía ver instantáneamente a través del terreno y destruirlo. Luo Ji obviamente entendió por qué Yeshiu insistió en decirlo así. Sin embargo, como novato, no estaba preparado en absoluto para esta guerra psicológica, que distorsionó por completo la verdad. Luo Ji descubrió que el mundo era mucho más aterrador de lo que había imaginado. Realmente no tiene nada que ver contigo, continuó Yeshiu, lo que viene después es algo de lo que Tirani tiene que preocuparse. ¿Es así? Entonces, el próximo partido, por supuesto que jugarás el próximo partido. Incluso si no usamos la bomba atómica, tenerla allí es muy intimidante. Dijo Yeshiu. ¿Bomba atómica? Luo Ji sintió que su cuerpo se ablandaba de nuevo. ¿De verdad crees que asustará a Tirani? Chenguru habló. Después de un partido, recorría los giros. Por lo que leyó, los carteles más persuasivos decían que Yeshiu solo estaba inventando cosas. Glory tenía una enorme base de jugadores, por lo que, naturalmente, habría muchos expertos en el juego. Mucha gente ya estaba señalando lo que había que hacer. Chengguo sabía la verdad y sintió que la guerra psicológica de Yeshiu fue bastante ingenua esta vez. Por supuesto que no los asustará. Yeshiu dijo. Nada puede asustar a Tirani, pero dejará una espina en sus corazones. Incluso si es solo una pequeña ventaja, todavía tenemos que aprovecharla. Está bien, Chengguo asintió con la cabeza y no dijo nada más. Hacer todo lo posible significaba tomar esas posibilidades del 1%, 0,1%, 0,01%. Eso era lo que estaba diciendo Yeshiu. Desde que empezó en el 10º servidor, siempre había hecho esto. Equipo Tirani. Después del partido, tomaron un vuelo de regreso a City-Q y comenzaron los preparativos para su juego en casa. Al igual que Api, Tirani no haría ningún entrenamiento extenuante entre los juegos de playoffs. Sin embargo, su vicecapitán, Zhang Xingjie, no parecía tener una actitud relajada en este momento. Cuando Lin Jingyan fue a ver lo que estaba haciendo en la sala de práctica, vio que Zhang Xingjie estaba estudiando el mapa del bosque de la luna llena que Api había elegido la última ronda. Su personaje estaba mirando al suelo que Api se había derrumbado por completo, lo que llevó a la desaparición de Tirani. ¿De verdad le crees? Lin Jingyan agarró una silla y se sentó junto a Zhang Xingjie. Lo vio estudiar el área mientras preguntaba. Realmente no. Dijo Zhang Xingjie. No significaba realmente que hubiera un margen de maniobra. Con la personalidad de Zhang Xingjie, quería borrar ese último margen de maniobra. Lin Jingyan sabía que no podía detenerlo. Así era Zhang Xingjie. Tenía sus ventajas, pero tenía sus desventajas. Yeshiu estaba tocando este punto débil. Es posible que sus palabras no puedan engañar a otros, pero funcionarán en Zhang Xingjie. No engañaría a Zhang Xingjie, pero desviaría su atención. Solo faltaban 3 días para el próximo partido. ¿Podría Zhang Xingjie aclarar sus dudas para entonces? No era que Lin Jingyan no confiara en su compañero de equipo, pero realmente no veía favorablemente a Zhang Xingjie en este tema. Había visto los comentarios relacionados con este tema y estaba de acuerdo con el comentario. Feliz colapso de toda esa área no tuvo nada que ver con la experiencia o habilidad en Glory, sino con la ciencia. Esas palabras se sintieron tan distantes para Lin Jingyan. Había trabajado duro en la escena profesional durante 9 años y entendía bien la escena. Por no hablar de la ciencia, la mayoría de los jugadores del juego no estaban en el extremo superior del espectro en términos de conocimiento. El número de jugadores competitivos con altos antecedentes educativos fue bastante limitado. Después de todo, la escena competitiva enfatizó la juventud. Los graduados universitarios se considerarían ancianos cuando se les lanza con nuevos jugadores. Zhang Xingjie puede ser llamado un maestro táctico con una mente inteligente, pero en términos académicos, probablemente estaba en un nivel de escuela secundaria, ¿no? Anoche, había mirado un análisis muy detallado. El cartel había incluido matemáticas de alto nivel como ecuaciones diferenciales. Solo mirarlo le dio a Lin Jingyan una pesadilla. Esto, ¿no sería mejor dárselo al departamento de I+D para que lo revise? Lin Jingyan aconsejó. El departamento de I+D ya lo está investigando, dijo Zhang Xingjie. Ya había hecho lo que Lin Jingyan había pensado. Oh, Lin Jingyan asintió con la cabeza, luego, no hubo entonces. El departamento de I+D ya lo estaba analizando, pero Zhang Xingjie todavía lo estaba analizando él mismo también.
Eso fue todo. Lin Jingyan no dijo nada más. Encendió la computadora cercana. Los dos equipos de playoffs que habían terminado sus partidos se preparaban para la siguiente ronda. Esa noche, era el partido entre Team Yerb y Samsara, que tendría lugar en City B en el estadio local de Team Yerb. Al final, Samsara ganó su juego como visitante, venciendo a Team Yerb 11-7. Team Yerb había perdido su juego en casa. Era un panorama bastante malo para ellos. Pero no estaba fuera de las expectativas de la gente. El análisis previo al partido tenía a Samsara con una mayor probabilidad de ganar, incluso si estaban contra los dos veces campeones, Team Yerb. Antes del partido, el tema de quién se convertiría en la próxima era excelente y sería el segundo equipo en ganar 3 campeonatos. Después de esta ronda, la respuesta parecía haber llegado ya. Era como si este mejor de 3 ya hubiera terminado. Entonces, ¿qué pasa con el otro mejor de 3? Feliz contra Tiranía. El segundo partido llegó según lo programado. Pero mirando las encuestas en línea, la victoria de Api en casa no aumentó las posibilidades de ganar de Api en esta ronda. De hecho, en realidad bajó. Porque este partido sería el juego en casa de Tiranmi. Incluso si no te gustaba Tiranmi, nadie pensó que Tiranmi tropezaría debido a su derrota en el primer juego. Incluso si hubiera ocurrido una reversión sin precedentes en la última ronda, los héroes de Tiranmi no caerían tan fácilmente. City Q, el estadio local de Tiranmi. Los dos equipos se alinearon bajo los reflectores. ¿Cómo van las cosas? ¿Has encontrado la manera de ganar? Yeshiu provocó a Tiranmi. ¿Qué piensas? Anuenki no era tan verbal como Yeshiu, pero nunca perdió su vigor. Pequeño Zan, buena suerte. Yeshiu llamó a Zan Shinjie, pequeño Zan. Solo había unos pocos jugadores en la Gloria Alliance que tenían las calificaciones para decir eso. Zan Shinjie se rió entre dientes. Este tipo de ataque psicológico no le haría nada. Eres realmente aburrido. Zan Jia le respondió a Yeshiu poco después. No venir a Api es en realidad el mayor error que has cometido en tu carrera, le dijo Yeshiu a Zangiale. Vete a la mierda, maldijo Zangiale. El error fue lo suficientemente agudo. Incluso había un en realidad al frente. ¿Qué significaba eso? Capítulo 1518. Gente normal persiguiendo los pasos de los genios. Los fanáticos de Tiranmi en casa eran hostiles hacia Api y Yeshiu en particular. Sin embargo, a Yeshiu no le importaba. Después de estrechar la mano de los jugadores de Tiranmi, agitó las manos hacia la multitud, provocando una avalancha de abucheos. Algunos fanáticos bastante impulsivos pensaron en su pérdida en la última ronda e inmediatamente comenzaron a arrojarle objetos al azar. La seguridad los detuvo rápidamente y los escoltó fuera. Jajaja, se rió Yeshiu, sin preocuparse en lo más mínimo. Después de saludarse, los dos equipos se dirigieron a sus asientos designados. Pero cuando volvieron a mirar, vieron que Yeshiu no había bajado. Todavía estaba parado en el escenario. ¿Qué significa esto? Sería el primer jugador de Api en la arena grupal. Pero el problema era que este no era el juego en casa de Api, era el de Tiranmi, sin embargo, se quedó allí heroicamente. Los fans de Api estaban muy emocionados al ver esta escena, pero los abucheos de los fans de Tiranmi los ahogaron rápidamente. Yeshiu había subido al escenario, agitó las manos hacia la multitud y se quedó en el escenario. El partido ni siquiera había comenzado todavía, y ya le habían lanzado abucheos 3 veces. ¡Qué capaz! Yeshiu escuchó a alguien decir desde un lado. Volvió la cabeza para ver quién era. Lin Jingyan no había bajado del escenario y se quedó también. Jaja, se rió Yeshiu, puedo escucharlo. Te están abucheando tu falta de creatividad. Tan pronto como dijo esas palabras, los abucheos de repente se convirtieron en aplausos, convirtiéndose en un segundo plano para Lin Jingyan, que había venido a hablar con Yeshiu. Se hizo aún más obvio para quién era el abucheo y para quién era el aplauso. Gracias por los aplausos, Yeshiu se dio la vuelta y agitó las manos con entusiasmo hacia la multitud. Los fanáticos de Tiranmi de repente no sabían qué hacer. Fue realmente difícil entender el momento para abuchear a Yeshiu y aplaudir a Lin Jingyan. Lin Jingyan no sabía si reír o llorar. No era capaz de hacer algo como esto, pero al mismo tiempo, secretamente sentía un poco de envidia por la desvergüenza de Yeshiu. Al final, los fans de Tiranmi no pudieron soportarlo más. Los aplausos volvieron a convertirse en abucheos, y Yeshiu inmediatamente actuó como si los abucheos no fueran para él. Lin Jingyan no pudo evitar reír. No mires cómo esto fue odio, no amor. Las dos partes se entendían bastante entre sí.
Cuando llegó el día en que Yeshiu ya no estaba en el escenario, los fanáticos de Tyranny probablemente extrañarían estas interacciones. En cuanto a Yeshiu, fue porque sabía que algún día tendría que dejar este escenario que se burló de los fanáticos de Tyranny sin cesar. En realidad, probablemente no estaba admirando la desvergüenza de Yeshiu, sino sus animadas interacciones con los fanáticos de Glory. En cuanto a él, tenía un grupo de fanáticos acérrimos apoyándolo, pero en este momento, lo estaban mirando. Lin Jingyan en realidad se deprimió durante algún tiempo, hasta que Yeshiu se acercó y lo llamó. ¿Entonces Tyranny te envió a matarte? Jajaja, Lin Jingyan se rió secamente. Si An Wenqin o Zhang Jiale estuvieran en su lugar, probablemente responderían con quién sabe quién será el que muera. Pero no Lin Jingyan. Desde el principio, fue diferente de jugadores como Yeshiu, An Wenqin y Zhang Jiale. Esos jugadores eran genios. Solo hizo falta una mirada para saber que estaban destinados a estar en la cima de Glory. En cuanto a él, Lin Jingyan sabía que no era un genio de ningún tipo. Fue solo uno de los muchos que persiguieron los pasos de esos genios. Afortunadamente, pudo acercarse mucho a estos genios. Desafortunadamente, se quedó atrás a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo alcanzar las mismas alturas que ellos. No se podía hacer nada, porque no había ninguna regla que dijera que el genio tampoco podía trabajar duro. El genio que tenía delante no hizo menos esfuerzo del que había hecho. Esos genios nunca pensaron en darles a otros la oportunidad de ponerse al día. Estar con ustedes durante tantos años ha sido realmente agotador. Lin Jingyan dijo de repente. HM. Yeshiu lo miró inexpresivamente. Las palabras de Lin Jingyan habían salido de la nada. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Es una lástima. También tengo metas a las que no me rendiré. Dijo Lin Jingyan. Oh. Estás muy animado hoy. Dijo Yeshiu. Sí, voy a ganar. Dijo Lin Jingyan. Veamos cómo lo intentas, sonrió Yeshiu. Nos vemos en el juego. Nos vemos en el juego. Los dos se dieron la mano y se dirigieron a sus respectivos puestos de jugadores. La gran pantalla del estadio mostraba los nombres de los dos competidores. Equipo Api, Yeshiu, Lord Grimm. Equipo Tyranny, Lin Jingyan, Dark Thunder. Cuando llegó el momento, el árbitro confirmó que los jugadores estaban listos y el partido comenzó oficialmente. Estaba claro quién jugaría primero en la arena grupal. La siguiente pregunta era qué tipo de mapa elegiría Tyranny. ¿Es la arena? Todos se sorprendieron. Team Tyranny había elegido inesperadamente el mapa 1 contra 1 más elegido para la etapa importante de los playoffs, la arena. Este mapa tenía la tasa de selección más alta del juego porque era el más pequeño, simple y directo. Este estilo encaja bastante bien con Tyranny, pero los mapas no se eligieron por simplicidad. Elegir el mapa equivalía a darle la iniciativa al equipo local. El mapa elegido fue el primer ataque del equipo local hacia el equipo visitante. Podría afectar el impulso de todo el partido. Sin embargo, Tyranny había elegido la arena. Elegir este mapa sencillo y simple fue lo mismo que renunciar a la ventaja de su equipo local. Además, a Yeshiu de Api le gustó este mapa. En la temporada regular, Api solía hacer este tipo de mapa en la competición individual. Para que Tyranny eligiera este mapa, ¿se había infiltrado un espía en el equipo? Entrenador Lee, ¿cuál es el significado de elegir este mapa? Pan Lin le pidió a Lee Yibo su opinión. Este mapa no pudo haber sido elegido de improviso, especialmente con Zhang Xingjie planeando las estrategias de Tyranny. Debe haber una razón para elegir este mapa, dijo Lee Yibo. Esta vez, Lee Yibo no solo estaba tratando de evitar decir algo significativo. Estos eran sus pensamientos reales. Desafortunadamente para él, Pan Lin entendió mal, pensando que Lee Yibo solo estaba bromeando. Como resultado, siguió con el habitual está bien, entonces esperemos y veamos, dejando a Lee Yibo colgando. Lee Yibo quería decir algo pero vaciló porque el partido había comenzado. La arena era tan simple como podría serlo un mapa. El escenario era que no había escenario. Tan pronto como llegaron los personajes, Lee Yibo no tuvo tiempo de hacer ninguna presentación. Los dos personajes elegidos por Api y Tyranny ya estaban en el centro del mapa. Lord Grimm, Dark Thunder. ¿Este mapa, lo elegiste solo para mí? Preguntó Yeshiu en el chat. Capítulo 1519. El poco inteligente Lin Jingyan. Sí, lo elegí para ti, respondió Lin Jingyan. Dark Thunder, carga. Lin Jingyan ha hecho el primer movimiento. Pan Lin llamó de inmediato. Estaba un poco sorprendido.
Hasta ahora, nadie le había dado problemas al Lord Grim de Yeshiu en combate directo. Tyranny eligió un mapa tan sencillo como lo suficientemente sorprendente. Lin Jingyan haciendo el primer movimiento solo se sumó a esa sorpresa. ¿Pudo Tyranny haber encontrado una manera de contrarrestar el Blitz no especializado? Pan Lin continuó. Pero poco después, Dark Thunder fue enviado volando. Pan Lin estaba estupefacto. Eso no parecía alguien que encontrara una manera de contrarrestar a un no especializado. Lord Grim lo persiguió y comenzó su contraataque. Pan Lin continuó comentando apasionadamente, mientras Li Yibo permaneció en silencio. Observó cuidadosamente la pelea entre Lin Jingyan y Yeshiu. También se preguntaba si Tyranny había encontrado una manera de contrarrestar la falta de especialización de Yeshiu. Después de todo, además de Yeshiu, los jugadores más experimentados de la Glory Alliance eran los jugadores de Tyranny. El estilo de juego no especializado requería una amplia experiencia para respaldarlo. Quizás los únicos jugadores que pudieron encontrar una manera de romperlo fueron los de Tyranny. Pero en solo 3 movimientos, Dark Thunder solo tuvo la oportunidad de atacar 3 veces antes de ser enviado volando por Lord Grim. Li Yibo no vio ningún signo de Lin Jingyan descubriendo el estilo de juego no especializado. En cambio, todo lo que sintió de Lin Jingyan fue que el estilo de juego rápido y no especializado lo estaba dejando indefenso. Pero, cuando Yeshiu contraatacó, la defensa de Lin Jingyan estaba tan ajustada como siempre. No se escapó ni lo hizo cometas. Tampoco apareció la suciedad de sus días con Fan Rui. Lin Jingyan parecía querer vencer a Yeshiu en combate directo. Competir contra la fuerza del oponente con la debilidad de uno parecía como si estuviera dejando que sus emociones afectaran sus decisiones, sin importar cómo se hiciera girar. Sin embargo, ¿cómo podría alguien tan experimentado como Lin Jingyan cometer un error de tan bajo nivel? ¿Qué está planeando Tyranny? Li Yibo buscó una respuesta. Mucha gente buscaba una respuesta. Van van van, después de otro intenso intercambio, los dos se separaron una vez más. ¿Tan fuerte? Yeshiu sonrió. Sí. Lin Jingyan respondió. Dark Thunder cargó hacia adelante de nuevo. Lin Jingyan claramente estaba perdiendo. Dark Thunder había perdido más del 20% de su salud, mientras que Lord Grim había perdido menos del 10% de la suya. Sin embargo, Lin Jingyan no hizo ningún ajuste. Siguió haciendo lo mismo que antes y luchó contra él directamente, incluso si parecía que no había posibilidad de que golpeara a Yeshiu de esta manera. Lord Grim lo esquivó, se dio la vuelta y se escapó, ¿qué? Todos se quedaron estupefactos. La forma en que Yeshiu estaba jugando no parecía tener ningún problema, pero en este momento, parecía estar huyendo. Yeshiu estaba huyendo de Lin Jingyan. ¿Era la forma de luchar de Lin Jingyan realmente tan amenazante? Por supuesto, para los jugadores normales, Lin Jingyan los aplastaría. Pero cuando se trata de un partido competitivo, hay que considerarlo en términos de juego profesional. Incluso si dijiste que los ataques de Lin Jingyan le estaban dando problemas a Yeshiu, la cantidad de problemas que le estaba dando era muy limitada, ¿no? Desde su último intercambio, era obvio que Yeshiu había ganado ese intercambio. Sin embargo, ¿por qué alguien que tenía la ventaja elegiría huir y ponerse a la defensiva? No hubo tiempo para que todos pensaran demasiado porque Lin Jingyan había puesto su corazón en sus métodos. Dark Thunder se dio la vuelta y persiguió a Lord Grim, atacando de nuevo. Lord Grim retrocedió otro paso, Dark Thunder avanzó otro paso, entonces, no había ningún lugar a donde correr. Lin Jingyan era un general experimentado. No iba a dejar que Yeshiu se escapara como quisiera. Pensaría en alguna forma de arrinconar a su oponente. Si el terreno fuera más rico en contenido, habría más espacio y más opciones para elegir al escapar. Pero la arena era un pequeño mapa sin obstáculos. La única forma de correr era usando los propios movimientos. También había espacio limitado para correr. La arena era tan grande. Después de huir 2 veces, Yeshiu se vio obligado a acostarse en una esquina. Como resultado, contraatacó. La luz fría se entrelazó con los ocasionales sonidos de armas chocando. El arma de Dark Thunder era el arma de Brawler más común, una garra, que consistía en hojas afiladas. La sangre volaría por el aire cada vez que las hojas cortaran. Rápido. Los dos estaban atacando y defendiendo extremadamente rápido. Este fue un concurso de velocidad de mano y velocidad de reacción. Los espectadores solo pudieron ver el espectáculo con asombro. No pudieron ver qué ataques estaban usando y si era efectivo. Su única opción era mirar sus barras de salud para determinar quién estaba ganando. Yeshiu.
Yeshiu estaba ganando. El brawler de Lin Jingyan no era rival para el no especializado de Yeshiu en combate directo. Desde este punto, parecía obvio quién ganaría el partido. Sin embargo, Lin Jingyan no se retiró ni se rindió. Persistió, insistiendo en utilizar este tipo de método para decidir el ganador. Aplausos. La multitud aplaudió. Los luchadores podrían luchar a corta o larga distancia. Tenían CC y daño por explosión. Eran una clase extremadamente versátil. Fan Rui fue el socio más importante y confiable de Lin Jingyan durante muchos años. Para crear sinergia con él, había ajustado su estilo de juego, y eso fue durante las últimas etapas de su carrera. Antes de eso, Lin Jingyan era un jugador agresivo al que le gustaba el combate directo. Demon Software. Con solo escuchar el nombre de su antiguo brawler, ¿cómo sonó eso como alguien que se escabulle y usa trucos sucios? El Lin Jingyan de esa época había estado persiguiendo los pasos de los genios. Al luchar contra ellos, Lin Jingyan no quería mostrar miedo. Incluso si perdía, se mantendría erguido hasta caer. Ahora que lo estaba pensando, se había caído en numerosas ocasiones. Pero nunca se había acobardado. Incluso cuando había ajustado su estilo de juego para no ser tan agresivo, nunca se había acobardado. Él también tenía ambiciones. Para que su sueño de ser campeón, podía renunciar a todo. Para traer de vuelta los días salvajes como Demon Software, él también podría hacer eso. Tigre voltea la montaña. Doble media luna. Dolor de cicatrices. Una franja de sangre roja brillante se elevó en el aire. Cuando Lord Grim se retiró, la sangre brotó de su hombro derecho. Oh. Demon Software, ha pasado mucho tiempo, dijo Yeshiu. ¿Tienes miedo? Lin Jingyan habló como si fuera Yeshiu. Dark Thunder, carga. El Demon Software aquí no se refería al que Tanao estaba usando en Teamu y Noul, sino al combo brawler de 3 golpes que Lin Jingyan solía usar en su día. Fue precisamente por este combo de 3 golpes que incluyó el nombre 3 en el nombre Demon Software. Su equipo vio esto conexión, por lo que el combo de 3 golpes también se llamó Demon Software. Ver nota TL al final del capítulo. Sin embargo, a medida que Glory se desarrolló y los niveles aumentaron, hubo más habilidades disponibles. El famoso combo de 3 hits de Lin Jingyan gradualmente se volvió obsoleto. Hoy en día, rara vez se usaba y no podía considerarse un movimiento característico. Si su oponente no fuera Yeshiu y un jugador de una generación más joven, es posible que no hubieran reconocido el combo de 3 golpes de Dark Thunder. Jaja, nunca tuve miedo. ¿Lo sabes?, dijo Yeshiu. Lord Grim lo miró de nuevo. El movimiento de Lin Jingyan había sido repentino. Yeshiu había sido tomado por sorpresa. Pero si era esta habilidad, entonces incluso cuando Lin Jingyan la había usado en el pasado, de hecho nunca le había tenido miedo, y mucho menos ahora cuando se había quedado atrás de los tiempos. Míralo de nuevo. Lin Jingyan llamó. ¿Todavía quieres usarlo? Yeshiu lo desaprobó. Prepararse. Lin Jingyan no lo volvería a usar. Él ya sabía que usar esta habilidad de repente para tomarlo con la guardia baja podría beneficiarme, pero usar esta arma secreta nuevamente sería una broma. La razón por la que se había quedado obsoleto era porque ya no tenía valor. Sin embargo, no le importaba fanfarronear. Estoy listo. Si lo usas, te mataré a golpes. Dijo Yeshiu. Por otro lado, no estaba fanfarroneando. Lo estaba amenazando, y también era una amenaza real. Hoy en día, si Lin Jingyan lo usara, se consideraría una oportunidad. Aprovechar una apertura para matar al oponente era deber de un jugador. Efectivamente, Lin Jingyan no lo volvió a usar. Los dos continuaron intercambiando golpes y los aplausos continuaron. La estrategia de Lin Jingyan fue algo estúpida. Él definitivamente podría jugar de manera más inteligente. Quizás al hacerlo, podría competir con Yeshiu hasta el final. Pero este era el estadio de Tyranny, y los que lo apoyaban eran los fanáticos de Tyranny. La estrategia de Lin Jingyan podría no ser inteligente, pero era exactamente lo que querían ver. La gente podría decir que jugar de forma más inteligente les daría una mayor probabilidad de ganar, pero lo siento, a la gente de Tyranny le encantaba usar este tipo de método de fuerza bruta para ganar. Esto era lo que querían los aficionados y esperaban que su equipo pudiera demostrar. El equipo Tyranny estaba cambiando y no podían controlarlo. Sin embargo, el estilo de lucha de Lin Jingyan en este momento era algo que disfrutaban desde el fondo de sus corazones. Fue por esto que les gustó Tyranny. Vamos. Derrota a Yeshiu. Lin Jingyan no tenía la ventaja, pero a los fanáticos de Tyranny no les importaba.
Por su energía, parecía que Lin Jingyan estaba reprimiendo a Yeshiu. ¿Puedes ver lo que Tiranyi está tratando de hacer? Wang Xiaotian, que había corrido al estadio de Tiranyi para ver el partido, envió un mensaje a Yuan Zhou. Están tratando de desgastarlo, respondió Yuan Zhou. Agotado, Wang Xiaotian no era ajeno a esta palabra. Fue una frase bastante dolorosa para él. Esa fue su estrategia en su juego contra Api. Desgastar a Yeshiu en la arena grupal. Pero resultó que Yeshiu agotó su energía en su lugar. El equipo Tiranyi estaba haciendo la misma estrategia. Desgastar a Yeshiu. Era solo que su método era diferente. Eligieron el mapa más simple y el método más simple para desgastar a Tiranyi. Agotarlo con fuerza bruta. Capítulo 1520 Agotamiento inevitable. Lin Jingyan luchó como un héroe y cayó como un héroe. Había esperado este resultado. Habiendo perseguido los pasos de esos genios durante tantos años, sabía que estos genios no eran como la liebre perezosa de la tortuga y la liebre. No dejarían espacio para que otros los superaran. No puedes dejarme ganar una vez. Lin Jingyan dijo en broma. Has ganado antes, ¿no? Yeshiu respondió. Temporada 4, ronda 21. Lin Jingyan se quedó mirando fijamente durante un rato antes de decir. Te pierdo incluso en la memoria. La primera ronda de la arena de grupos terminó en 1 minuto 48 segundos. Entre dos jugadores con abundante experiencia, podría considerarse una batalla extremadamente rápida. Al final, Yeshiu ganó con una gran ventaja. A Lord Grim le quedaba el 63% de su salud. Cuando Lin Jingyan abandonó el escenario, la multitud no se contuvo con los aplausos. Una pérdida fue una pérdida, pero la actitud de Lin Jingyan era lo que querían ver. Aunque podría no haber sido lo más inteligente, a los fanáticos de Tiranyi les gustaba ver este tipo de fervor ardiente en sus héroes. Go Tiranyi. Era como si Tiranyi estuviera ganando. Sus fans parecían incluso más emocionados que los de Api. El segundo jugador de Tiranyi apareció en la gran pantalla. Zhang Jiale, Dazzling Moon Blossoms. Otro viejo general de Tiranyi. En medio de los aplausos, Zhang Jiale caminó hacia el escenario y se encontró con Lin Jingyan a mitad de camino. Buen trabajo, dijo Zhang Jiale. El resto depende de ti, dijo Lin Jingyan. Mírame derribarlo, dijo Zhang Jiale. Los dos chocaron los puños y Zhang Jiale entró en el escenario. Pronto, comenzó la segunda ronda. B muere. Zhang Jiale escribió en el chat tan pronto como cargó en el mapa. Entonces, sus 100 flores florecieron. Las 100 flores deslumbrantes parecieron explotar. La luz brillante se extendió por toda la arena con él como centro. Ofensa, otra ofensa agresiva. Al igual que Lin Jingyan, fue por ataques directos sin ningún truco. La ola de flores barrió a Lord Grim. Con esta pequeña arena, prácticamente no había ningún lugar donde esconderse. La estrategia de Zhang Jiale no puede considerarse una estrategia de arena grupal. En la arena grupal, nadie desperdiciaría tanto como porque tu oponente nunca fue solo una persona. Si solo te importara una victoria sobre el oponente frente a ti, si perdiste la arena de grupo, entonces esa victoria no importaría. Tiranyi, ¿planean rendirse en la arena grupal? Pan Lin no pudo evitar dejar escapar. Li Yibo frunció el ceño, sin saber qué decir. Agotamiento. Comprendió las intenciones de Tiranyi. Sin embargo, no estaba seguro de eso, así que no dijo nada en la transmisión. Pero por lo que parece, si su intención fuera agotar a Yeshiu, ¿no sería el precio demasiado alto? El Spitfire era una clase hambrienta de maná. Con Zhang Jiale sin preocuparse por su maná y usando todo lo que tenía para mostrar su estilo de las 100 flores, incluso si Yeshiu perdiera, ¿cuánto maná le quedaría de Dazzling Moon Blossoms para lidiar con el próximo jugador de Api? Envuelto por la ola de luz, la figura de Lord Grim se volvió borrosa. Para Yeshiu, este fue un problema difícil. Obviamente, era consciente de las intenciones de Tiranyi de agotarlo, pero en este mapa, al otro lado no le importaba que Yeshiu se diera cuenta porque sus arreglos eran tales que incluso si lo supiera, no había nada que pudiera hacer para evitarlo. A menos que Yeshiu renunciara de ganar y dejara que Lord Grim estuviera allí para que mataran, en cuyo caso, eso también sería genial. De lo contrario, en un mapa tan pequeño frente a jugadores tan experimentados, no había forma de que él pudiera navegar y relajarse. La última ronda fue así, y esta ronda sería la misma. Team Tiranyi no ocultó su intención. Si no haces todo lo posible, morirás instantáneamente. Si hace todo lo posible, seguramente gastará bastante energía. Era cierto que el lado de Tiranyi también tenía jugadores antiguos, pero se turnaban para luchar contra Yeshiu.
Por parte de Api, después de escuchar el análisis de Fan Rui y Wei Chen, Chengguo de repente se preocupó. Pero después de pensarlo un poco, de repente pensó en algo. En cualquier caso, Ye Xiu ha derribado a Lin Jingyan. Ya estamos a la cabeza. Él puede jugar casualmente y usar el maná del otro lado. Seguiremos ganando en ese caso. Dijo Chengguo. Oh, es así. Jefe, qué buen plan, dijo Fan Rui. Por supuesto, Chengguo estaba encantado. Pero un segundo después, descubrió que la respuesta de Fan Rui había sido algo sarcástica. Los otros en API no pensaban mucho en su buen plan, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Las ideas de Chengguo a menudo eran demolidas por Ye Xiu, por lo que estaba muy cohibida. Nadie respondió de inmediato. La atención de todos estaba en el partido. Ye Xiu no se retiró. En cambio, se enfrentó a Zhang Jiale con valentía al igual que en su pelea con Lin Jingyan. La expresión de todos fue solemne mientras miraban el partido. Chengguo no siguió preguntando qué estaba mal con su buen plan. Era poco probable que Ye Xiu no hubiera pensado en su plan, por lo que debe haber una razón por la que no elegiría usarlo. La batalla fue tan intensa como la ronda anterior. Ambos lados se conocían bien, y la intensa y vertiginosa batalla tampoco careció de precaución. Todo el escenario era un caótico lío de luz. Si en la última ronda, la gente no podía decir qué estaba haciendo cada jugador exactamente, entonces en este partido, con las flores de luz de Zhang Jiale, quedaba muy poco de lo que podían ver. Lo único que podían ver claramente eran sus barras de salud. Rápido. Sus barras de salud estaban cayendo muy rápido. La diferencia era que el Lord Grim de Ye Xiu estaba cayendo constantemente. Claramente, nunca pudo escapar limpiamente de las garras del estilo de las 100 flores. En cuanto a las deslumbrantes 100 flores, su salud decayó de forma intermitente. Era solo que cada gota de salud era bastante considerable. Muérdelo hasta la muerte. Los jugadores de API y los fans de API rezaban con todas sus fuerzas. Si Lord Grim podía permanecer cerca de él, podría interrumpir el feroz asalto de Dazzling Undreg Blossom. Entonces, en combate cuerpo a cuerpo, Spitfires estaría en una gran desventaja. En la temporada regular, Zhang Jiale había muerto de esta manera. Pero esta vez, claramente no iba a ser tan fácil. Zhang Jiale, que estaba haciendo todo lo posible, había bloqueado todo. Demasiado loco, Wang Xiaotian sintió que su corazón temblaba. Con la forma en que está jugando, y mucho menos con el siguiente jugador, si Lord Grim hubiera comenzado con más del 70% de su salud, Dazzling Undreg Blossoms podría no haber tenido suficiente maná solo para esta ronda, respondió Yuan Zhou. Zhang Jiale lo había dejado todo. Sus ojos estaban puestos en Lord Grim, quien ni siquiera había comenzado con la salud completa. Lord Grim había comenzado con solo el 63% de su salud. Su energía, su toma de decisiones y sus ataques se concentraron en ese 63%. Solo haciendo esto podría darle a Ye Xiu la mayor presión. Solo haciendo esto podría lograr que Ye Xiu no pudiera permitirse el lujo de relajarse. Esta ronda no se puede definir simplemente como quién ganó o perdió. La estrategia de Tyranny se estaba llevando a cabo de esta manera contundente. En cuanto a Ye Xiu, como no podía evitar agotarse, solo podía hacer todo lo posible para ganar la mayor ventaja posible para API. En cuanto a cuál sería el resultado, no era solo esta ronda lo que tenía que ser analizado, sino todo el partido. 1 minuto 24 segundos. La batalla entre Ye Xiu y Zhang Jiale había sido incluso más rápida que la batalla con Lin Jingyan. Al final, el primero en caer fue Lord Grim de Ye Xiu. Sin embargo, la Dazzling Undreg Blossom de Zhang Jiale fue inútil en este punto. Solo le quedaba el 9% de su salud y el 2% de su maná. Ye Xiu no pudo completar un 1v2, pero estuvo muy cerca. Cuando salió de la cabina del jugador, los fanáticos de API aplaudieron salvajemente. Este era el estadio de casa de Tyranny. Los fanáticos de API sabían de la enemistad de Tyranny con Ye Xiu. No tenían forma de reprimir a los fanáticos de Tyranny en su estadio local, por lo que solo tomando estas aperturas podrían mostrar su apoyo a Ye Xiu. Inesperadamente, los abucheos no vinieron inmediatamente de los fanáticos de Tyranny. Este tipo despreciable tiene sus momentos decentes. Los fanáticos de Tyranny estaban en una discusión. Ye Xiu luchó de frente contra la agresión lanzada por Tyranny. Era lo que les gustaba ver a los fans de Tyranny. Como resultado, incluso si Ye Xiu era su enemigo mortal, dudaron. Su juego de hoy está bastante bien. ¿Abucheamos un poco más suavemente? Alguien sugirió. Como resultado, los abucheos aún llegaron, pero eran ligeros como una pluma.
¿Qué está pasando? Hireshiu no estaba acostumbrado. Mientras bajaba del escenario, vio que los fanáticos de Tyranny no estaban haciendo mucho esfuerzo para abuchearlo como de costumbre. Ahora sabes lo que es el miedo. Hireshiu sonrió mientras decía estas palabras a los miembros de la audiencia más cercanos a él. Mierda. Los miembros de la audiencia lo escucharon y sus abucheos se intensificaron de inmediato. La razón pronto se extendió por todo el estadio. Joder, y ahora está orgulloso de sí mismo. El líder de fanáticos de Tyranny y el líder del gremio de Tyrannical Ambition, Jian Yu, sintió la necesidad de voltear una mesa. Bo-im. Bo-im. Jian Yu rugió. Los abucheos una vez más resonaron con fuerza en todo el estadio. Incluso hubo algunos mátalo. Gritos mezclados. Hireshiu estaba tan tranquilo como siempre. El siguiente jugador de API no se vio afectado por estos repentinos abucheos de los fanáticos de Tyranny. El siguiente jugador de API fue Mofan. Ya se había convertido en una pieza importante de ajedrez en la arena del grupo de API. Buena suerte, dijo Hireshiu cuando se cruzaron. Mofan no se detuvo. Simplemente asintió con la cabeza y siguió caminando. Hireshiu regresó a su asiento. Los demás lo miraron. Casi un 1 contra 2, sonrió Hireshiu. Chenguro notó de inmediato el cansancio en la sonrisa de Hireshiu. No pudo ocultar su agotamiento. Chenguro había visto esta apariencia antes. Era lo mismo que cuando había luchado contra Tangao de Winnow. Y hoy, Hireshiu había librado una feroz batalla contra dos jugadores espalda con espalda. Sus oponentes, Lin Jingyan y Zhang Jiale, también eran jugadores experimentados. Como vinieron con un propósito, naturalmente sabían cómo desgastar mejor a Hireshiu y asegurarse de que Hireshiu no pudiera evitarlo. Finalizó la segunda ronda de la arena de grupos. Hireshiu dejó el escenario. La tiranía tenía un efecto prácticamente inútil. 100 flores deslumbrantes, sin embargo, Chenguro sintió una mala premonición en su corazón. Fin del capítulo.